mucha gente que está haciendo discos de oro, discos de platino, discos de tal, está vendiendo copias, está haciendo giras, está haciendo festivales, no los estaría haciendo por gente como La Bendición Records, Miss Nina, toda esta peña que estaban allí antes de que pasara todo esto. Y hay muchísima gente que dice que somos ignorantes, que no nos enteremos de nada, que somos unos garrulos, pero es que sin esa escena no habría nada de lo que hay ahora. Hasta la polla de todos esos raperos. Aquí la abuela sabe hacer el cooking dance. Ahora qué hacemos, nos matamos. Esta es la Yuma y yo soy el seco. España, Cuba y Marruecos. Ajá, se me calve. Me gusta todo eso de desfilar de la moda porque como soy satánico y todo eso, pues... Yo he visto cuadros y he llorado, hermano, de llorar con un cuadro. Las niñas nacen con ansia, porque la mamá estaba jugueada y golía con la panza. En el momento que el Matrix me joda, porque me va a joder algún día, ¿me entiendes? Me joda bien de verdad. Volveré a eso, no me voy a unir. A mí me ofrecen unirme a eso, no me voy a unir nunca. El día que mi música no dé dinero y esté bien jodido y consiga la manera de joder a los artistas underground bien, me quito. Es una enfermedad mental. Te voy con ese cabro y me dan ganas de vomitar. Yo siempre estamos drogados, hermano. Estaba en mi mundo volando. Mi vida ha sido un poco loca siempre. Yo he ido haciendo por lo que me ha ido viniendo, ¿sabes? Yo nunca esto de la música yo no lo he preparado, ¿sabes? Antes de comenzar con el iceberg como tal, tengo que explicar 2 puntos básicos para que nadie se pierda. El primero sería el formato iceberg. Es un formato de vídeo que se popularizó en YouTube en 2021 que trata de exponer un vídeo, datos, curiosidades, teorías sobre algún asunto en particular, dividido en fases de más o menos conocidas. Se denomina iceberg ya que estos se caracterizan por tener una porción visible por encima del agua, datos que la mayoría de gente conoce de dicho asunto, y otra por debajo del agua, más grande que la visible, que no se ve y se desconoce, siendo estos los datos menos conocidos del asunto en particular, en este caso John Beef. El otro punto sería quién es John Beef. John Beef, de nombre real Fernando Gálvez Gómez, es un artista español de la provincia de Granada, pionero del trap en la escena hispanohablante junto a otros artistas como Khaled, KD Kane, Cecilio G, El Mini, etc. Empezó a hacer música sobre 2010 y ha estado en varios grupos musicales con otros artistas como Kefta Boys, Purgan o La Mafia del Amor, cambiando radicalmente el panorama musical urbano en español, sobre todo en España. Este iceberg se compone de 6 fases, empezando por la primera con los datos más conocidos de John Beef hasta la sexta, pasando por la segunda, tercera, cuarta y quinta fase, poco a poco aumentando el nivel de profundidad de la carrera de este artista. Habrá una séptima fase llamada Extras, en la que he recopilado vídeos sin contexto, graciosos o curiosos, que no cuadran en ninguna fase y tiene más sentido ponerlo aparte en una fase independiente. Sin más dilación, bienvenidos al iceberg de John Beef. Purgang. Purgang fue un grupo español de trap formado en el verano de 2013 por John Beef y Khaled, ambos de Granada, KD Kane de Madrid y Steve Lin de Barcelona. El nombre del grupo lo propuso Cecilio G, el cual formó parte de este durante un corto periodo de tiempo en sus principios. Es una parodia del grupo musical de trap americano Rich Gang, muy escuchados por aquel entonces. La X y la V del nombre sustituyen las O's y las A's. Esto lo inventaron el colectivo de trap americano de 2008 Rider Clan, del cual se inspiraron para ello. Tras haber publicado varios temas en SoundCloud y su canal de YouTube, en 2015 sacaron el álbum Los Pobres, estando fichados con Sony, experiencia a la cual no les resultó gratificante a ninguno. Este álbum lo denominaron algo troll, ya que hay temas regrabados que suenan peor que los originales, con algunas bases algo flojas de Steve Lin comparadas con las de los temas subidos anteriormente y letras repetitivas. Yo he estado firmado con Sony y he sacado temas que tienen temas de puta mierda, que se lo he dado riéndome de ellos y tienen más visitas que los mejores temas que he hecho en mi vida. Real. Y le puedes preguntar a 100 personas qué tema es mejor y te van a decir que si tienen 3 millones de visitas uno y el otro tiene 100.000. ¿Por qué? Porque eso está pagado, hermano. El logo del álbum son unas manos pidiendo dinero, que más tarde darían la vuelta, al haber dejado de ser pobres y en vez de pedir dinero lo lanzan. El logo lo diseñó @acabonita, para quien le interese. El disco se compone de 13 temas, destacando la intro, que es improvisada, Pobres, que fue su primer tema grabado oficialmente como Purgang, Ex-Drug Dealer y Pudding, que son temas regrabados, I Love Pussy, que junto a Tu Coño en Mi Droga vendieron en carátula junto a un tanga, que al escanear el código QR que llevaba se descargaba el tema en el móvil. Como El Agua, con videoclip, que al bajar los comentarios de este vídeo me he dado cuenta que hay gente que dice que Diplo, el DJ y productor americano, subió una historia a su Snapchat con esta canción de fondo. No sé si es verdad porque he buscado y no he encontrado ninguna prueba, pero hay bastantes comentarios diciéndolo y uno de ellos tiene bastantes likes. Entonces imagino que será verdad. Tu Coño en Mi Droga, el cual sacaron antes como single con un lyric video y un videoclip oficial, dirigido por Sergio Caballero, el cual borraron aunque está resubido en YouTube.
Para realizarlo hicieron un crowdfunding y recaudaron 7.000 euros. Tour Operator, de gravar a Marroc, pim pum. Pero qué más bonito que una in vitro conmigo. Mi semilla. Tu nombre en mi cara, huele bicho. Tíos, he visto que habéis recaudado 7.000 euros para el próximo videoclip, ¿puede ser? Sí. Bueno, para el próximo videoclip nos hemos recaudado 7.000 euros. Déjalo ahí. El último tema a destacar sería el Cigala, que es un homenaje al legendario cantor de flamenco Diego el Cigala, el cual dijo lo siguiente cuando le llegó el tema a su oído. Es un orgullo, me encanta que la gente hable de mí y me llega al corazón que la juventud siga nuestra música, que ellos rapen. Para mí es maravilloso, el flamenco y el rap o similares son músicas hermanas, de la calle, de la noche. Para terminar con este apartado sobre Purgan, voy a añadir una serie de datos o curiosidades y pasamos al siguiente tema. Durante esta época, los Pobres tuvieron una larga serie de colaboraciones con grandes productores de trap americanos, como pueden ser Lex Luger, Southside, Metro Boomin y 808 Mafia, con los cuales trabajó Steve Lin en proyectos aparte. 808 Mafia, pues más que nada por el rollo de que Waka Flocka viene aquí, trata con la gente que estamos nosotros. El rollo está, le mola el rollo porque no hay nadie que haga eso aquí, ¿me entiendes? Nosotros usábamos Pito 808 Mafia antes, ya cuando ni... ¿sabes? Porque era nuestro rollo, es lo que nos gustaba, pero aquí es eso mismo. Y ahora pues trabajando hemos llegado, ya estamos conectados con ellos, ¿no? Si queremos pita a ellos los vamos a tener. En 2015 fueron invitados a los MTV Awards de Milán, en Italia, siendo así el primer grupo de trap hispanohablante en ir a esos premios. En 2016 le hicieron una corta entrevista junto a Los Chichos para el Primavera Sound Festival. La jerga de Purgan se caracteriza por españolizar la expresión anglosajona, como pueden ser racheta, que viene de ratchet, o josear, de hustle. En Forocoche, alguien subió un diccionario recogiendo todas estas expresiones frecuentemente usadas en sus canciones. Grabaron un vídeo reaccionando al diccionario, pero actualmente está borrado. En 2014 le borraron el canal y por ello crearon el hashtag FreePurgan. Se tuvieron que crear otro y dieron un bolo ese mismo año en Razmataz con la frase del hashtag. Fueron los primeros en asociarse con grandes marcas como Puma o Nike, algo inédito en el movimiento hip hop de España, ya que estábamos vistos por la vieja escuela porque te vendías, entre muchas comillas. Dado estas colaboraciones y al ser Nike y Puma marcas patrocinadoras en el mundo del fútbol, John Beef sacaría en 2015 Bowling No Champions League 2K15, un EP de 5 temas, a destacar Girl Scout Cookies, Monta Taquina y Tú te enamoras de mi flexeo. En el Primavera Sound de 2016 cantaron varios temas junto a una banda de salsa, versionando dichos temas en este género. Nunca sacaron oficialmente estas versiones. En mayo de 2021, Cecilio G junto a unos programadores hackearon el canal oficial de YouTube de Eminem, subiendo lo que parecía un tema del rapero con Kanye West. Lejos de eso, el tema era Puring, de Purgan. En 2015, Purgan cantaron en directo en la 1 el tema Ex-Drug Dealer, en el programa de Santiago Segura y Alaska. A unos chicos, los he presentado antes, son Purgan, son un grupo del Raval barcelonés, arrasan las redes, hoy se presentan aquí en el programa. Y se han convertido en los líderes del trap. Quédate con esto. Tu tacho mierda está acostado, está dormido. Yo tengo a mis rateros seteados. Ya estamos colocados, nos pagan por colocar. Viene para el estudio y huele al lado. Raya con la Nike, con la coca behind. Tú no vas a aplicar la Nike, ya sabes la que hay. Por último, mencionar el beef con MD Click, en aquel entonces un respetado grupo de rap español. Para resumir, Katie Kane o De Gómez le propició una torta a un integrante de MD Click por ir de supuestos gangsters, perdiendo así el respeto del público y ganándoselo Purgan. Luego explicaré lo sucedido en el famoso vídeo de John Beef y Katie Kane comiendo espagueti. Esto te pasa en el barrio, hermano, todos los días. Para conocer la historia con detalle, os recomiendo ver este vídeo. Romeo. Romeo es el hijo de John Beef y la Zoe. Nació en 2016, así que este año cumpliría 6 años. Poco después de nacer, John Beef le dedicó el tema Lil Romeo. La Zoe es una artista de origen francés. Su nombre real es Zoe, de ahí el nombre artístico, que lleva siendo pareja de John Beef desde adolescente.
Nunca han hablado directamente del tema, pero su relación es abierta. La madre de tu hijo, la Zoe, ha sido muy defensora de un cierto feminismo que va de la mano de este concepto de poliamor, de no tener una exclusividad sexual con una sola persona. ¿Hasta qué punto es posible una relación adulta en este marco? Y hasta qué punto también hay un cierto ideología y autoengaño en esta pretensión como que no importa realmente tener varias parejas al mismo tiempo? Eso es una decisión, no sé, es personal más que nada, ¿sabes? Y después si tú tienes a alguien que lo consienta o que te quiera así, pues ya está, disfrútalo. Yo básicamente no pienso como piensa la sociedad, no hay mucho sentido, ¿sabes? Para mí, ¿sabes? Estar con una persona, si ella quiere y yo quiero, en la vida va a ser malo, ¿me entiendes? Compartir algo, incluso puede llegar a ser bueno para tu pareja, si tienes pareja. Han colaborado en varios temas, siendo el primero Racheta con Purgan. Luna llena. Perreo de la muerte 2, bitch. Ya nadie cree en el amor, ho. Y Empezar de cero, entre otros. Empezar de cero. Empezar de cero. Empezar de cero. Empezar de cero. Rico Suave, ya tú sabes. Rico Suave, ya tú sabes, es el nombre de usuario de Instagram de John Beef. Proviene de la canción de Gerardo Rico Suave, que asentó las bases de la música latina moderna. En el nombre encontramos dos frases, una es RIP 9K y RIP G-Calle. Luis 9K fue un artista madrileño, amigo de John Beef, que murió en 2020. Se dedicaba a la moda, haciendo estilismo, por ejemplo para algunos videoclips de John Beef o Goa. Y con su propia marca Ultraviolence. También hacía música. Más tarde se crearía la Bendición 9K, dedicada a impulsar la carrera de pequeños artistas. G-Calle fue un miembro del colectivo Yayo Boys, que colaboró en 2015 con John Beef para el Microbio Mixtape. No te olvides dónde vienes, no te olvides hit. No me hagas coro, no te necesito. Estamos en el infierno, aquí tenemos nuestro sitio. El shoutout Rest in Peace G-Calle se puede escuchar en numerosas canciones de John Beef. La Mafia del Amor. La Mafia del Amor es el seudónimo que usaba Purgan cuando hacían reggaetón o dembow. Son los mismos miembros. Cuentan con dos canales en YouTube, La Mafia del Amor Oficial y La Mafia del Amor Bebo, además de una cuenta inactiva de Instagram, @La Mafia del Amor. Los primeros temas que empezaron a sonar y hacerse más populares fueron La Disco Resplandece, Maldades y Bonita. Algo más tarde, en 2016, sacarían el álbum Pegado en YouTube, que incluye clásicos como Tropical, Tengo una puta tropical, exótica. Multiorgásmica, Ella es mi chica fantástica, mi puta multiorgámica, la tuya batista y vacía es una puta plástica. o Chapeadora. Pero no me llores cuando te sé que no me quiere, pero si la llamo no se demora. El año siguiente sacaron AOH and Chapeadoras, un EP de 6 temas a destacar Enganchá, Yo siempre pienso en ti, pero al verte me quedo tontico. y Fuck Telecom. I don't fuck with you, Lambo, estoy en modo avión. 1 millón de putas en la agenda de mi trafo. Ese mismo año sacaron el último EP hasta la fecha, llamado Reggaetón Antiguo, de también 6 temas, a destacar Boss Shit, Me presenta los premios con 2 hoes. Es de la Mafia, Es de la mafia del amor, dice a las demás gritando. y Tú me querrías. Y si yo fuera pobre, baby, tú me querrías. Si no tuviera fama, baby, tú me querrías. A partir de 2018, lo único que han sacado juntos fue el single Hasta Abajo, La mafia del amor pa' que perreen. La calle lo pedía, aquí tienen. Bebé, la mafia del amor pa' que bellaquen. y en 2022 hicieron el remix junto a Mar Montet de Si tú te vas, un tema originalmente solo de Khaled. John Beef afirmó en un directo del año pasado que volverían con una mixtape, cosa que todavía no ha ocurrido. Yo mira, si subí esta vaina a 2000, os pongo el primer tema que va a salir de la mafia del amor, de la mixta. En el mismo directo también enseñó un tema que hasta esta fecha no ha salido. La mafia del amor. La mafia del amor. Yo soy el que te chingo, el que te llena el frigo, el que por la mañana te prepara el capuchino. No creo en el destino, por eso nunca opino. Pero sé que es evidente que tú quieres estar conmigo. Quiero tirarte un día, pero siempre andamos en lío. Pero cuando me tiraste tú, yo andaba dormido. Baby, dime que eres pa' que vuelva. Baby, ¿te acuerdas? Baby, dime que eres pa' que vuelva. Adromix 1.
Adromix 1 es el primer álbum de John Beef como John Beef. Es un acrónimo que significa All These Ratchets on Me, I Can Feel My Soul. En español, todas esas putas en mí, no siento el alma. Salió en 2013 con la ayuda de Steve Lin, siendo el primer proyecto en el que colaboraban juntos. Se conocieron vía Facebook. Es que Stevie eso, Stevie hacía su rollo, vamos, de primera aquí en Barra. Yo lo conocí por internet. Él hacía de Paranoia para el Facebook, ¿sabes lo que te digo? Él hacía su música, yo la vi, y ya un día hablando, me tiró un beat, lo usé, y ya seguimos, y sacamos una lista, y yo rollo de 5 o 6 temas, y ya hemos seguido, muerto. Ya al venirme yo para acá y todo, ya lo he conocido, y ya estábamos todos los días, ¿me entiendes? Era como un... La mixtape se compone de 11 temas, a destacar la intro. Me puso la tijera en el cuello, loco, no llevo ni traurillo, no es este. La canción de La Carita Sonriente, que cuenta con videoclip. Las ratchets dicen que el amor no existe, pero ya tú me pusiste en la pista. Sé que no gana nada que quejarme. Sad Molly. Y Ratchet Love. Tengo Guido, tengo Gucci, tengo Molly. La Bendición Records es el sello discográfico independiente que fundó John Beef a finales de 2015 para distribuir la música a artistas urbanos pequeños y ayudarlos a propulsar su carrera. Entre ellos encontramos artistas como La Albani, Soto Asa, Pablo Chile, Israel B, Minina, MC Buseta, Pedro La Droga, El Virtual y un largo etcétera. En 2020 sacaron La Bendición Mixtape Volumen 1, un mixtape donde podemos encontrar canciones de artistas colaborando, todos del propio sello de La Bendición Records. A destacar I Need You Love, los billetes en el cielo y la puta en el flow, los gitanos moviendo los chapatazos, no como ensalada, yo no como con. e Invierno. Me veis dinero y yo ya me he cansado, voy a buscarlo en la mañana en el INE en golpe de estado, tengo drip drip, dando para los hidden licks. Adromix 2. All These Ratchets on Me, I Can Feel My Soul 2 es el segundo álbum con el título de Adromix, uno de los trabajos más sólidos de John Beef, con Steve Lin en los beats y colaboraciones de productores americanos como Metro Boomin, Lex Luger o Southside. Se compone de 14 temas, a destacar clásicos como Beef Boy, Ready Pa' Morir, Tu Culo Crazy y Llórame un Río 3. Llórame un río, pa' que me pueda escapar. Baby, llórame un río, que nos lleva a otro lugar. El Plug 2. El Plug 2 es la mixtape que sacó John Beef en abril de 2021, siendo la segunda bajo el nombre del Plug. La portada pertenece al cuadro Muerte y Vida de Gustav Klimt. Es un álbum bastante largo ya que se compone de 24 temas. A destacar la intro, que cuenta con videoclip. Como estoy marcando, pues me hacen su entrada. Me frontean con visitas compradas y no vendo entradas. Por más que les digo y la fama no vale nada. Las vidas malas, tengo la espalda llena de puñaladas. Santuario 2, que precede a Santuario 1 de 2014, ambas con un sample de Kingdom Hearts. Y los rateros que quieren sonar en la calle buscan la bendición. Música y droga, música y droga, música y droga, música y droga. Si te vas no vuelvas. Mi mamá se piensa que quiero suicidarme. Tiene el estudio, no paro de drogarme. Si no estoy consciente no puedo tirarme. Tantas mujeres ahora son un problema. Y ten cuidado con lo que él desea. Y Metallica, que a día de hoy es el tema con más reproducciones en Spotify de John Beef. Cuenta con un videoclip oficial y la base está producida por Steve Lin. El juego ya no es puta, no le fans. Yo no tengo respeto y tú no tienes lealtad. El juego ya no es puta, only fans. Groupies, bitches sin ganas de trabajar. El juego ya no es puta, only fans. Pole Position. En 2017 John Beef sacó el tema Pole Position, con un videoclip. Lo borró de YouTube junto a otros muchos temas que había en su canal, pero se rescataron y se resubieron. Todo lo que me tiran antes era fan, pero no suena ni se me enfada. Le invierten muchísimo, pero se ven fatal. Y yo droga en la pasarela con mi fe
Takers. Takers es el grupo que se forma cuando desaparece Corredores de Bloque, de los cuales solo sigan haciendo música de Gómez, a.k.a. Katie Kane, y el Márquez, a.k.a. Israel B, que se unirían con Mark Italia, Caballo de Rally y Gypsy La Fe para formarlo. John Beef no es un miembro oficial de este grupo, pero participa en numerosos temas. A destacar No es por el dinero, con videoclip. Que no es por el dinero, porque eso no nos cura la penica que tenemos. Y mamá, que no es por el orgullo, que para decirle a mi hijo que todo esto es tuyo. Fuck At Me Now, también con videoclip. Si te me pones nichu con que Bluetooth, con que Chris, certificado de electric, puta welcome to my crib. En la Sony o en la Zip, entiquilando a relentir. Si le abro un poco acá, tiro a tu puta del sillín. Y Mi Estilo de Vida, también con videoclip. Nosotros aprendimos en la calle, cero palomón. Puta, eres más rico, esta es la bendición. Esta es la bendición. Esta es la bendición. Perreo de la Muerte. Perreo de la Muerte es el título del álbum donde no canta John Beef, sino Fernandito Kit Kat, el seudónimo que usa John Beef cuando hace reggaetón. Esta serie se compone de 3 álbumes, empezando por Perreo de la Muerte 1 de 2015, Perreo de la Muerte 2 de 2019 y Perreo de la Muerte 2.5 de también 2019, que incluye temas nuevos y remixes de otros más antiguos. De Perreo de la Muerte 1 cabe destacar Nos Fuimos Lejos, que contaba con videoclip borrado y resubido. Y como tú no preguntabas, pues yo tampoco preguntaba y te aceleraba y tú no me frenabas, pues nos fuimos lejos haciendo el amor. Lucifer, también con videoclip. Mas yo no te hago bien, yo pertenezco al mal. Todas tus lágrimas se irán pa'l mar y yo estaré peleando en algún lugar. Mami, soy Lucifer. Y La Chica Vampira, con el Mini. Carica la angélica con alma satánica. Se sabe la teoría y también la práctica. Sabe cuánto va chapeati son la matemática. Se huele tu química y se fuma tu botánica. Ella es la chica vampira. Perreo de la Muerte 2 se compone de 12 temas. A destacar Camino Solo con Soto Asa. Y Dile, con Cecilio G. Dile a tu amiga que se tire. Dile a tu jevo que no ladre. Dile que conmigo tú quieres. Dile que no voy a perdonarte. Por último, Perreo de la Muerte 2.5 tiene 9 temas. A destacar el mejor dúo con Katie. El mejor dúo después de Oliver y Benji. In the way como Max B y Frenchy. Siempre plan B como Maldi, Chencho. Nosotros eso ya lo hemos hecho, de hecho. Soy Bichote Remix, colaborando con muchos artistas. Y Mátame, junto con Goa, La Zoe, La Albani y Papi Trujillo. Givenchy. Givenchy o Givenchy Dons es un tema de Katie Kane con John Beef para su mixtape con Cooking Soul. Cuenta con un videoclip oficial. Fernandito, el de la ropa italiana, en el Sunset Marquis quemando californiana. Tú te crees que viste pero tú no has visto nada. Número Calvin Klein, somos temporada. Tan frustrado que lo que parece un espantapájaro vestido de Kanye West. Me gustaron tus nights. Me gustaron Tonight es un tema en el que colaboran Soto Asa y John Beef, siendo uno de los temas más populares de ambos artistas. Tienen unas cuantas colaboraciones más, pero esta es la que más destaca. Los Santos. Los Santos fue el nombre que usó Purgan al final de su carrera, con la salida de Steve Lin del grupo. Se lo cambiaron ya que dejaron de ser pobres y ese nombre ya no les representaba. Además que Sony tenía los derechos de Purgan como marca. Yo me recuerdo que también de los pobres Gang cambiaron a Los Santos un tiempo también, ¿verdad? Que cambiaron el nombre. Sí, pero eso fue vaina de Sony Music, they finesas, tú sabes, no estafaron. La vaina, tú sabes, cuando un chamaquito empieza... ¿Sabes? Gracias a Dios ellos se quedaron como con el nombre, la vaina, ¿sabes? Wow. Pero
Bajo ese nombre sacaron el álbum Purificación, de 6 temas, a destacar 2K14 de PG, El que estaba lo jubilé, al que venía lo bauticé. Si tú estabas en el juego, sabes qué es lo que es. que sé, con videoclip, Somos los papás, loco, date cuenta. Siempre que llegamos, la puta se suelta. y Trapping en el Vaticano, también con videoclip. Yo de la nueva religión me están rezando. Con los true religiones jugoseando. Están choteando, cabrón, están pecando. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trapping en el Vaticano, Gallardo y Galeano. Temas con De La Fuente. A finales de 2016, De La Fuente y John Beef sacaron de la nada 2 temas juntos, siendo el primero Marketing en el canal de De La Fuente, No está en un buen producto, él sabe venderlo. Dime dónde estás tú. Dime dónde estás tú. Hablando de la calle, tan nadie lo cree. Se cuela pasarela, tan nadie lo cree. y el segundo fue Mercedes McLaren en el canal de John Beef. En el Mercedes por el barrio vendiendo la nieve. Yo no soy tu amigo, hijo de puta, no jodo contigo. No había dinero ni pa' invertir. Pa' que te vean mentir. No había dinero ni pa' dividir. Pero loco, ahora sí, los de los problemas antes eran borderline. No tienen problemas, tienen ese line. Free Fale. Fale es el padrastro de John Beef, que en sus palabras fue el que le enseñó todo lo que sabe de música, a diferencia de su padre biológico. ¿Sabes por qué yo sé de música? Por mi padrastro, no por mi papá. Mi papá es retrasado, ¿sabes? Es un retrasado. Mi padrastro, el con el que se fue mi madre después, desde yo chico me ha enseñado toda la música, me ha dicho, hermano, no seas tonto, ¿sabes? No seas pringado, no seas de eso, es lo que a mí me ha dado vida, ¿sabes? Si yo le hiciera caso a mi padre de verdad sería un payaso. Fale estuvo preso durante gran parte de la infancia de Fernando por tráfico de hachís. Más tarde, padrastro e hijo se verían envueltos en un juicio por estafa, de lo cual hablaremos más adelante en otra fase del iceberg. El caso acabó con Fernando absuelto, pero a Fale le cayeron 3 años de prisión. De ahí el shout-out Free Fale, en numerosas canciones de John Beef. Sissy Plug. Sissy Plug es el nombre de la mixtape que sacaron en 2020 John Beef y Pablo Chile, artista de origen chileno afiliada a la Bendición Records. Se compran de 9 temas, a destacar No Nos Pueden Soportar, con videoclip en World Tap Hip Hop, siendo los primeros artistas hispanos en colaboración que aparecen en ese canal. También metió mi manito cuando era menor de edad. Y a mí nunca me metió porque yo me supe cuidar. Tengo tu sí, date una pala. Andamos en BM y Audi no Impala. Tenemos respeto, tenemos el wallet. Te lleno tu punto, te lleno una sala. Pikachu. Diga lo que quiera, bitch, shut the fuck up. Deja de estar guiando, nigga, you bro. Roll it to drip in Dior. Estamos en hotel, casino, resort. R-Pol. Yo te lo hago mejor. Y Cuando Llego, el tema que más sonó del álbum. Cuando llego, baby, lo vuestro se jodió. Tú le diste el corazón y él te lo destrozó. Tú preguntaste el feliz con poco. Te buscaste a ti, no buscaste a otro. Pandillero, y me robo tu corazón. Tú eres de la poca, baby, que le meto sin condón. Beef con Z Tangana. El beef, o más bien pique con Z Tangana, se remonta mucho tiempo atrás, pero este explotó en la entrevista de Primavera Sound de 2018 que le hicieron a Bad Gyal, John Beef y Z Tangana, donde estos dos últimos discuten sobre cómo enfrentarse a los líderes de la industria musical, teniendo dos opiniones totalmente polarizadas, que no llegaron a ningún punto en común. No hay que tener miedo a lo que son las multinacionales porque nos comen los huevos, ¿me entiendes? Porque existe internet. Existe internet. Yo tengo un sello de chavales que me da igual el dinero que dé. Todo el dinero que da ese sello es para los propios chavales, la música que sacan, ¿me entiendes? No, es distinto. Eso es mi manera de luchar y de avanzar y de crear una industria. Yo no quiero crear una industria que dependamos de gente de etiqueta, de gente con trajes, de hijos de puta. Es una visión buena, lo que pasa que la pasta que tú puedes generar, comparado con la pasta que puede generar un mastodonte, pues tú puedes hacer lo mismo que estás haciendo, pero tienes que competir al nivel de esa gente. Todo el dinero que da mi stream me llega a mi cuenta de banco y no tengo nada que ver con eso. No es verdad. ¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Qué es mentira? Pues porque para empezar, para recibir dinero de unos streams necesitas un distribuidor. Vale, un distribuidor, ya está. Recibo menos dinero, claro que recibo menos dinero. Que no es que recibas menos dinero, que es que... Ese dinero es mío 100%, me llega, es un trato directo. Todos los distribuidores ahora mismo están comprados por las compañías, por las multinacionales. Lo sé. Bueno, si firmo con TuneCore, ya no estoy firmando con Universal y
Universal ha comprado o va a comprar Todo- Tunecore y el todo otro se va a comprar el comprará, otro todo se y al comprará, final está... pero hay distintas posiciones. Yo lo sé, La yo estoy metido en el la de ese. posición es ganar el Y hay máximo dinero distintos que, hay el distintos máximo tipos dinero de que deal. puedas. Hay distintos tipos de deal. Para mí no es eso. Para mí no es ganar el máximo dinero que Pero pueda. vamos a ver, Para si mí es al ganar final de algo tu- lógico sin prostituir nada de mi carrera. Perfecto, pero y firmar con RPM o firmar con Universal... Solo firmo acuerdos de distribución con un sello y ya está. Un sello que distribuye la música, un sello 100% libre, que no hay ningún tipo de interés detrás, ningún tipo de otras empresas detrás, ni tanto dinero. Claro que sí Que hay el problema, interés, que haya Fernando. tanto dinero. en Donde los hay sellos. dinero hay interés. Si podemos llegar a una conclusión de decir, ¿sabes? ¿Cómo podemos joder a esa gente y seguir siendo nosotros bien? Eso es como yo Y lo yo te veo. voy a decir cómo lo veo yo. Estás intentando competir en una guerra en la que hay bazocas y Imposible, misiles soy un con suicida. piedras. Yo soy un suicida, hermano. Hermano, pues Lo sé eso, que vas soy a... un suicida. Para mí, cambiar las cosas es enfrentarte directamente al problema con las mismas armas que el problema te plantea. Tú no puedes decir, no, te voy a joder, eres un cabrón, no sé qué, pero a la hora de la verdad ellos están ganando pasta con lo que tú haces, o sea, ese es el problema del capitalismo. El capitalismo, aunque tú digas contra capital, el capitalismo coge y saca dinero de eso. Una semana después, John Beef publicaría el diss track I Feel Like Kim, Rip Pucho, con la base de Yes Indeed de Drake y Lil Baby. A los pocos días, Pucho respondería con For Free, diss track subido al canal de Agoracén. ¿Quién trabaja para mí? Jumping. Te he sacado 20.000 putas por free. Te hago una porno con tu culo, pero no eres Kim. Eres el hijo de una noche del mini hacking. Después de esto no pasó mucho más, aparte de la merch que vendió Zetangana con la cara de John Beef en la típica imagen del Che Guevara. Lejos de esto, ambos se llevan bastante bien y se tienen mucho respeto el uno al otro, a pesar de sus diferencias. Saudi Reading. Saudi Reading es uno de los muchos temas que tiene John Beef subido en Spotify, pero no en YouTube. Y es por ello que recomiendo chequearlo en esa plataforma. De entre todos podemos destacar Saudi Reading, para muchos uno de sus mejores temas. Me quiere, no me quiere, 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 me teme, dímelo si vienes conmigo a chingar forever. Merchandising. Ya fuera con Pur Gang, La Mafia del Amor, Takers o a través de La Bendición, John Beef ha sacado a lo largo de su carrera mucho merch, entre los que podemos encontrar cadenas, camisetas, sudaderas, ropa interior y un largo etcétera. Lo más reciente se encuentra en la página de La Bendición, y para conseguir merch antiguo que ya no hacen, os recomiendo @takers_camiseta en Instagram. Adromix 4. Adromix 4 es el cuarto álbum de la saga All These Ratchets on Me, I Can Feel My Soul, contando con el primero, el segundo, este y el tercero, que lo sacó el Mini. Es uno de los álbumes más sólidos de John Beef, mezclando canciones melancólicas con perreo, tonos melódicos, ritmos latinos y trap. Se compone de 18 temas, siendo 7 de ellos singles anteriores al disco. Hay 2 videoclips de este álbum que se borraron. Uno sería el CBR. Llevo mucho tiempo flexiando, llevo mucho tiempo fronteando. Baby, no vayas a venir a levantar la voz. Pa' ti un tiempo, vamos pichón. Y otro el de Rosas Azules. Bajo mi criterio, uno de sus mejores temas. En la enfermedad mental, todas las zorras que jangan con nosotros acaban mal. Te veo con ese fobo y me dan ganas de vomitar. Tengo frío en el corazón, baby, no paro de gritar. Bebé, yo sé de qué servío. No tendríamos que habernos conocido. Un tema que borró del álbum fue Solté tu mano, que se puede encontrar resubido en YouTube. Mami, te ofendí, no Fenty. Estos son 120. Ya nunca pienso en ti. Mi corazón está en ti. Cada vez que saco me emite. Todo el mundo se pone triste. Te lo he dicho 1000 veces, bebé. El amor no existe. Por el resto podemos destacar Cold Turkey, inspirado en la serie Skins, con videoclip en YouTube lleno de escenas de esta serie. Si eres tú, baby, ya no me pones. Tú eres mi musa, baby, droga y canciones. Ay, me están buscando. Sale a la calle sin dinero, busca algo. Baby, you gotta go. Estoy con la otra hoe. Al principio suena la voz de Calla Escodelario para el casting de la serie, donde interpreta al personaje de Effie. I love someone, Mom. So I had to run. Don't you see? I'm sorry. I'm sorry, okay? I'm fine. That's what you need to know, isn't it?
I don't know where we're going next. It's somewhere. Effie le da nombre a otro tema de John Beef. La muerte me está buscando, pero la despisto. Por mi baby hago whatever y no la rechito. Chingándote con la gloss, soy un cepito. Baby, nunca te enamores de otro chico listo. También cabe destacar Infierno. Exo Rose, labios glossy. Baila como quieras, aquí nadie nos tose. Bebé, por ti que no pare, bebé. Y por ti que yo he vuelto a creer. Estaba deprimido y solo en la calle, sin saber qué hacer. Shooting Exprobation. Mira el culo de mi racha, loco está operado. Mírate tu culo, baby, tan follado. Te siento chau, chingando how, pero no he firmado. Ya estoy fumando hielo, eso no está la. Party privado, photoshoot, puto en todos lados. Tengo los precios, tengo Gun en probation. No lo podía hacer mejor, puta nunca cayó preso. Y si no me preso, pues no sacamos la ESO. Tiene el track como un queso, yo guía ya el ingreso. Y Valentino Demons. Me he comprado unos ricos, güey, lo combino con los valentinos. En el club con mis demonios nunca dormimos. Ella está haciendo el amor, yo solo la chingo, la chingo. Me he comprado unos ricos, güey, lo combino con los valentinos. Gangster Original. Gangster Original es el segundo y último álbum que sacó John Beef en 2021, a mediados de diciembre. En la portada sale Manny Rivera, personaje de la película Gangster por excelencia, Scarface, nombre que John Beef usa como AKA en numerosas ocasiones. El álbum se compone de 16 temas, a destacar Sunny Days, con videoclip. Guau, Sunny Days. Estos somos gastos originales. Soy de su puta, tío en la calle. Soy de su puta, soy tu de la cruz. Soy de su como Pincio, DJ Crew. Bebo Genesis con mi sobrino Street Club. Y la gloss suena así, puta clip. Pastillitas. La depresión vive en mi salón. Gabrielito aranda en el cielo. Parando haciendo lo que era, la vida se quitó. No es tu culpa, mi amor. No es tu culpa, mi amor. Ya no quiero tus besos, con Alex Fat, con videoclip. Ya no quiero tus besos, con la Glissy en el VIP telco. Y ahora que tengo tati ya no quiero eso. Arrebata pensando en mi familia y los enemigos muertos. Ya no quiero tus besos. Y 5G, con Polima West Coast. Dominero somos ya son vibe. Jode conmigo y no nada. Yeah. Todas mis cifras son no. African boy from the west side. Dice los poli, somos leyendas, nunca vamos a morir. La vida no es puta, nunca te enamores. Y odio que tú esta puta me regaña. Por eso fumo pitaña y fan China. Puta es el seco, odio a la puta con makeup. Me diría auténtico, no necesito cosmético. Diablo Remix. Diablo Remix es el remix de Diablo de Stick MA con John Beef. Mis alas se queman si me acerco al cielo. Ando muerto, peso 21 gramos menos. Vi al diablo en día que nos conocimos. Perdí mi alma el día en que tú y yo chingamos. Me convierto en un diablo siempre que chingamos. Su novia le mete un día, yo le meto la mano. Somos igualitos, por eso peleamos. No sé por qué chingamos, en verdad no odiamos. Fuck that, te voy a partir por atrás. Ya no sé cómo eso goofy. Kefta Boys. Kefta Boys Flush Gang, Keftaguas o los niños del Kefta fue el colectivo granaíno formado por el Seco, nombre artístico de John Beef durante esta época, Khaled, el Mini, Hakim, Jamal o alias, sí, el que fue a la resistencia con John Beef, y otros muchos chavales del mismo barrio que no cantaban. De hecho, antes de entrar en la música, usaban este nombre para pintar grafitis, el cual viene de la kefta, una comida típica de Marruecos que se comía mucho en su barrio. Hombre, pues no sé, de nosotros, de como estamos ahí en el barrio del Albaicín, que son tan moros y todo eso, pero yo kefta, comemos kefta, tallín, todo eso. Subían toda la música a SoundCloud, siendo los nombres de los canales Seco Kefta Boy, Metal Greymon, el de John Beef, y Kefta Boys Flush Gang y Kefta Boys Chocolate Gang, el nombre de los canales del colectivo. Recomiendo chequearlos de arriba abajo, ya que hay muy buenos temas, la mayoría no muy conocidos. Como curiosidad, tienen un tema de esta época con follones. En YouTube usaban el canal Kefta Boys, donde resubían los temas de SoundCloud, incluyendo en algunos videoclips.
Durante esta época, John Beef, bajo el nombre del Seco, que proviene de su estado físico al ser delgado, sacó varias mixtapes. La primera sería Rip Seco Boy de 2012, con la ayuda del productor S.A. Saint Laurent, que les hizo numerosos beats por aquella época. Se compone de 13 temas, grabados allá por 2010 y 2011, a destacar Rip Seco 1990 y 1999, con videoclip. Kefta Boy Gangsta, Tanja, todos tus números son viejos, no están ya. Como Mahoma trayendo la montaña, te hacemos estar en Marruecos sin salir de España. ¿Tú qué sabes de eso? Kefta Phil, con videoclip. Kefta Boy, siempre cambios de horario, siempre viajando, parecemos empresarios. Tú eres un cateto, nunca salió del barrio, nunca cambié mi libertad por un buen salario. Y Granada Root Boys. Primero le tiro a la fea, pa' que se pique la guapa. Cuando veo que está chequea, le dejo que vea el arma. What? Le dejo que vea el arma. ¿Cómo? Le dejo que vea el arma. ¿Qué? Le dejo que vea el arma. ¿Cómo? Le dejo que vea el arma. Tú no puedes con los niños, el que está fumando marihuana. Dentro de la disco, tu shari está revuelta. Dentro de la disco, la compra en 6 euros y le deja 5. Otra mixtape sería Pograde Boy, junto al Mini, grabada en Marsella. Yo que vivía ahí en Marsella y el Mini estaba en Londres y se vino a Marsella una semana y fuimos a un estudio de un colega y nos grabamos. Lo hablamos un poco antes, a distancia, los temas que íbamos a hacer y la grabamos y ya la sacamos por el rollo. Tengo un enterado de Granada que nos tiraba mucho, decía, se reía de nosotros, de que estaba y todo eso. Y le daba mucho coraje y ponía notas, porque a Posgrada, en Granada es donde meten a los retrasados. Es la empresa que dirige a los retrasados. Y nos decían así a nosotros, y lo cogimos de rollo de risa. Y míralo, el Posgrada, ¿quién es? Compuesta por 11 temas, a destacar Shiraz G Mix. Guarda, soy el Seco, no tengo flux, pero dejo tu chari clavar como Jesús. La dejo hecha un Cristo, la mancho de beige, como Rubén Play. Yo soy el ministro, me pongo a bailar. Los Teddy Cruz, en Granada me dicen loco, los Fran me dicen fu y los lilas dicen fo. Otra vez el Seco, ese chaval está flipado. ¿Qué rollos son esos? Buag, con videoclip. Soy estúpido, choro y me sale solo. Voy a acabar como Manolo, detenido la popo. Puta, yo estoy muerto, estoy asesinado. Esto tú lo escuchas porque está grabado. Lo pillo tarde, son mentales retardes. Los gatos tienen níqueles, después paso hambre. Y la más mala del mundo. La más mala del mundo. Demonio en cuerpo de mujer. Dice que no llego a su nivel, que no me quiere ni ver, que me quede en la calle jugando a ser un gante. Con esa pandillita de maleantes de la que tanto hablo, que me vaya con el diablo. La última mixtape del Seco sería John Beef Mixtape, sacada en febrero de 2013, con S.A. Saint Laurent. A partir de aquí, el Seco usaría John Beef como nombre artístico, al empezar a usar Spotify. Pues lo de John Beef de Colocón con mi coleguilla Marcelo. Ahí en Londres estaba viviendo. Y eso, y la primera vez ponía el Seco y todo eso. Y ya, eso, un día de risa pues me puse John Beef. Yo de primera me cambiaba, en SoundCloud me ponía cada vez un nombre. Solo que ya salió Spotify y todo eso, ya no puedo cambiarlo, porque ya tienes que elegir un nombre. Se compone de 5 temas, a destacar Cartier, con videoclip. Encuéntrame fumando bien, en el Cartier, Prada y Cartier, en el Cartier, con la CP, con la Sony, making money, con la Jessie, con la Money, comiendo money. Encuéntrame fumando bien, en el Cartier, Y quieren fumarse mi chis. Que esta boy puta en el gueto como el revuelto. Seco bote el hood como comprar pitillo suelto. Niños sin sentimiento lloran cuando la suelto. Antes de entrar al buffet, hermano, piénsatelo bien. Tírale a Seco boy es como mataba en el sushi. Remixes. John Beef tiene una larga lista de remixes, desde que empezó en la música hasta el día de hoy. Entre ellos podemos encontrar Millón Euros Leggings. Cuando te veo pasar con los leggings, estás tocando mi punto
Reina Barcelona. Hombre pájaro, estoy con dos putas trisomas. Vicky Cristina en Barcelona. Vicky Cristina en Barcelona. Vicky Cristina en Barcelona. La Merda. Están hablando coca y hierba, tú no tienes ni una mierda. Están hablando más de la cuenta y no han hecho ni una mierda. Dicen que están para la guerra y son tonos, come mierda. Santuario. Julian Rock. Quiero tener mi polla, ese lip gloss. Todavía lo oigo hablar que si pollo. ¿Qué cara va a poner cuando se enteréis del rollo? A tu puta la dejo con la pata abierta. Y a la casa de tu mamá le tumbó la puerta. Finally Beef. Ya no hay chicos, I don't trust this house. Está buqueado, todavía hay beef. Comiendo el mismo plato, ganando el mismo trato. Todavía no hay contrato, ya hay beef. Honest. No me gusta trabajar, si te soy sincero. Por eso empecé a josear, si te soy sincero. No daba valor dinero, si te soy sincero. Muchos colocones, para ser sincero. La Reina del Punto. Me pongo high con mi baby, enamorada del dinero, dando palos con mi baby, yeah. Que nadie toque mi baby. Estoy en el punto haciendo kilos con mi baby, yeah. Johnny. Llevé a mi hermanillo chico que quería conocerte, pero iba tan drogado que me dio hasta pena verte. ¿Sabes qué, pringao? A la verdad no vale un duro. Yo ya no tiene punto, prefiero un curro seguro. Te veo más futuro. Y a la puta esa que te habla al Facebook la manda a tomar por culo. Wi-Fi Reading. Saco una vez al bar en la Semana Santa. Rache pata, mi estilo canta, canta. Si no le saben, dile que ya no soy un dealer. Soy la razón que tu puta se lo despile. 4 veces que respiro, 3 son un oído. 4 veces que chingo loca, 3 son contigo. Chocho Tour Life. Me suda la polla si llora. Me estaba arreglando toda hora. Ahorita soy la persona cabezona. Baby, no le tengo miedo a morir. Pújame al vacío, todos los míos anillos. Pújame al vacío, todos los míos anillos. Pújame al vacío, todos los míos anillos. Todos los míos anillos. Y ¿Cómo pudiste? Entre otros. ¿Cómo pudiste? Baby, hacerme esto a mí. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fuiste tan bitch? Yo te trataba bien, yo te daba bien. Agua. Agua es un tema de John Beef producido por Pochi y Old Purp, que solo se puede encontrar en el canal de YouTube de Pochi. Mi riqueza aumenta, tu puta la tengo abierta. Y para los presos libertad, los kilos están de oferta. Y ella no sabía chuparla, y yo la hice una experta. En la calle están enferma, y tu puta me hace la cena. Y tú compras 1 millón de visitas, pero el cheque crea una escena. Y el que no lo mita, pichón da pena. Tu puta en el culo jabón da avena. Rapero carreñero, buitre lleno. Su cerebro vacía mi despensa llena. Heartbroke. Heartbroke es un featuring de MC Buseta con John Beef para su mixtape Heartbreaker. Llegué a pensarte que era mía. Te juro, ho, me lo creía. Pero jugaste con mi corazón. Y era mi traje una Sofía. Ella se siente orgullosa, demostró dolor. Cosas como se destroza mi corazón. No pierdas más tiempo, baby, llévatelo. El Papasito. Papasito Bars, o El Papasito, es el nombre que usa John Beef cuando hace rap con un estilo más clásico, un poco más fuera del trap. Este flow lo podemos encontrar sobre todo en las colaboraciones de John Beef con los productores valencianos Cooking Soul, en temas como Cleopatra. Ella es osadora, cantadora y bailadora. Me vuelve loco, necesito un psiquiatra. Me han visto con capos como Frank Sinatra. Necesito una mala, tú necesitas más plata que lo que es Cleopatra. Cocinando filete con videoclip. Del barrio millonario como Carlito TV. Cocinando filete, aquí todos los días se mete. Pasado de piquete, cerquillo y brazalete. Comprando Prada en Marsella, tele 5 estrellas. Puta paella, cabrones, mi vida es bella. Y Papasito Bars, también con videoclip. 100 euros en la mesita.
la dejo. No escribimos mierda en el espejo. Siempre la chistera, algún conejo. Dame billetes, puta, no me des consejo. Tu mamá preocupada por depresiones y suicidio. Aquí en el tren no hay nada de eso. Prisiones y homicidios. Tú eres un sapo, un hombre de pago. Follándome una racha con la cara de pin flaco. Dale algo a la mamá pa' que le eche la olla. Traumatismo craneoencefálico. Traumatismo craneoencefálico es la mixtape que sacaron John Beef y Goa en colaboración a finales de 2018. Para quien no lo conozca, Goa es un artista valenciano con gran influencia del rock, el heavy, el deathcore, el punk, que ha conseguido rescatar sonidos de estos géneros, prácticamente muertos en la escena española, mezclándolos con el panorama urbano actual, dando lugar a temas y álbumes que contienen melodías que nunca antes se habían escuchado en este país. Lo recomiendo encarecidamente. La mixtape se compone de 8 temas. A destacar Castlevania, con videoclip. He estado pensando en que tú no eres para mí. Yo estoy tan muerto y tú tan loca por mí. Rojo Carmín. He estado pensando que tú no eres para mí. Lo mejor soy demasiado calle, demasiado G. Pero me gusta tu sangre cuando me la bebí. 101 Dálmata, con Club Chill. Tu puta me quiere a mí, tu puta me quiere de mí. Dime qué le puedo decir, yo no la quiero todo para ti. Buscando otra vez y tú te sientes fatal. Crees que te vas a morir, necesitas para vivir mi piel. Vaya, repame tu pez, llámame que la tapé. Dame de comprar, como se puede pedir. Y Red Hot Chili Peppers. Tengo una puta amarilla como el Lamborghini. Siempre estoy viajando, here it comes to me. Si no te con el hacker, no te con el mini. Si no vienes con la viene con la mini. Tengo una puta emo brilla como un Lamborghini. Yo voy de negro, el seco viene de Sergio Tacchini. Si no estoy con el Pochi, estoy con la Sofi. Si no sabía nada más de mí es porque no te quiero joder. Hubo polémica con esta canción, ya que como pone en el título, supuestamente Pierre Bourne trabajó, según Marvin Cruz, con él en la producción del tema, pero resultó no ser así, ya que Pierre Bourne lo desmintió. Después de esto, Marvin Cruz desapareció de redes sociales, y desconozco si a día de hoy sigue trabajando en la música. So Selfish. So Selfish es un tema de Katie Kane que metió en su mixtape Between Heaven and Hell, colaborando con John Beef. No me siento arrepentido de lo que he vivido. Eso me ha hecho lo que soy, ahora me siento bendecido. De la gente que me quiere yo nunca me olvido. Y es por ello que yo he sobrevivido. No va a haber que no se pare, bebé. Ni la cárcel, ni la bala, ni ninguna mala fe. Tú estuviste aquí a la mala, ahora qué puedo hacer. Todas esas bitches no son nada, nunca las voy a querer. Te compro todos los modelos para que tú te veas bien. Te compré una tenatilla tan chica para el bebé. El Plug Mixtape. El Plug Mixtape o el Plug 1 es la primera mixtape de la saga El Plug, sacada en verano de 2018. Está compuesta por 11 temas, a destacar Cardi B. Cuídate tú, nadie va a cuidarte. Te lo juro por Dios que nadie va a cuidarte. Ser rey de la jungla Mufasa. Tu home me da cuello jirafa. Tenemos el genio en garrafa. Como el príncipe estamos en la estafa. Guns N' Roses con Goa, siendo su primera colaboración juntos. Se me caen las lágrimas viendo el dinero volar. Hace tiempo que no hablamos, no te puedo llamar. Sé que no estás haciendo gran cosa, pero al principio de esa mierda bitch me hacían gracia. Pero no cogeré contigo, joder, es muy falsa. Cuando paso por tu plaza, miro tu terraza. Deseando que te asomes, me invites pa' tu casa. Heroína con videoclip, siendo el primer tema en el que colaboran Pablo Chile y John Beef. Tu puta está dándome brain. Se torna sin pollo, está bien. Yo mato más agua cocina. Parece que vendo heroína. Tu prenda se está de mentira. Parece que vienen de China. Hoy me tira, mañana la chupa. De la chupa, mañana me tira. Blon de kush barato, porque en Chile no hay gelato. En el track constantemente yo no creo en su relato. Pablo Chile, la razón de que tu bolsillo está en pato. Si quieren pararme, mátenme porque hay Pablo para rato. Y un corazón y una flecha. Luna llena, estoy yo chingándonos. Mientras estamos borrachos, baby, somos los peores. Ese tu boy no te quiere. En la portada de este último tema sale Brad Starr. En su momento la gente pensaba que era la novia, pareja o lo que sea de John Beef, pero nada que ver. Es una disc jockey que pinchó con él en varios de sus shows de ese año. Lágrima y sonrisa.
Lágrimas y Sonrisa son los nombres de los dos álbumes que sacó a la vez John Beef el 4 de diciembre de 2020. El primero es Lágrimas, de 7 temas. A destacar Si Mañana Me Muero. Mi vida es oscura, los días son grises. Carlos M16, la R15. Baby, no te imaginas cómo te quise. Y la complicada, la vieja lo dice. Si mañana me muero, no quiero que lloréis por mí. Y si mañana me muero, no quiero que lloréis por mí. Acéptalo, con Polima West Coast. Y baby, acéptalo, te gusta lo malo, que esta vida es sencilla y a ti te encanta lo complicado. Bebecita, acéptalo, no mires pa' otro lado. Y Más Vale Solo. Me decía que lo estaba dejando, pero sé que lo sigo viendo. Sé que lo sigo viendo, yo estoy lindo en mi cuarto. Y no sé lo que estoy haciendo, y no sé lo que estoy pensando. Mis segundos se hicieron años, y el amor que me diste hace daño. Y ahora con otra me siento extraño. El otro es Sonrisa, algo más largo, de 10 temas. A destacar Cielo, originalmente llamado Anton Love Song. Anton es el nombre real de Zetangana. Bebé, tú sabes que el tren solo pasa una vez. Chico choco, bebé, chico choco, bebé. Pantera con Katie Kane. Rulo un blon con tu papel de víctima. Estás mejor ahora por estadística. Muchas pasaron por la plaza elíptica. Más flexible, sin gimnasia rítmica. Creí que podía cambiarme, mítica. Que esto se iba a cansarme, típica. Y Demencia. Baby, no me hagas preguntas, para arrancarte la peluca. Yo sé que tú eres maluca, pero en la cama antes te voy a educar. Hecho Todo. Hecho Todo es un tema de Katie Kane con John Beef que solo se puede encontrar en el canal de YouTube de Katie Kane. Yo seguí hasta el final, eso no va a cambiar. Mi realidad es mucho mejor de lo que puedes soñar. Empaquetado en la avenida, tengo el material, tengo la blanquita, loco, llámalo. Ellos me odian pero yo no. I love you, I love my host. 4 en la habitación, 2 putas en la cocina y 2 en el comedor. What? For my crab baby, for my dog boy. Super High. Super High es un álbum de 3 temas de John Beef con el productor El High. La sacó en abril de este año y destacan Xanax, al cual harán pronto un remix. Me encanta que me venga en su cara. No puedo decir que sea mala. Desde que anda conmigo no es sana. Y Tiffany. Los diamantes son Bibi, se la vi con putas de París, gastando Tiffany. Baby, yo sé lo que quiero, dime si tú matarías por mí. Es que tú eres inteligente y lo sabe el dinero, nunca estaría feliz. Y cuando estamos lejos lo sabes, no puedes dormirte sin mí. Beef, entre comillas, con Morat. Ni siquiera podría llamarse Beef, pero resumiendo un poco, el Morat le tiraba a John Beef porque este dijo que les ha dado de merendar, al haber traído el trap a España. Y eso al Morat no le sentó muy bien, que digamos. Después de esto, el Morat y varios artistas relacionados con él han lanzado indirectas en canciones, pero John Beef no ha respondido. Lo único que dijo al respecto fue esto. Pues mira, a mí cada año me tiene que salir alguno, ¿sabes? La gente cuando va a sacar un disco en España, a ver, nada, ¿sabes? Pues me tienen que tirar. Se tienen que inventar algo. A mí me han tirado ya pila niños en España, ¿sabes lo que te digo? Pero mira, eso van y vienen, yo soy el único que está aquí, ¿sabes? 10 años eso le duele a la gente también, ¿sabes? Yo llevo ya mucho, hermano, siendo... En esto todos ellos pueden tener su película de comprar visitas, pueden comprar su película de lo que quieran, pero mira, yo nunca compro visitas, ¿sabes? Chilling, toda mi vaina orgánica, no lo hago para aparentar, no lo hago para nada, ¿sabes? Lo hago, yo soy el único después que tiene un estudio, ¿me entiendes? Que lleva chamaquito a grabar, ¿sabes? Yo soy el único que está haciendo algo por movimiento que lo estoy viendo, ¿me entiendes? Que es que a mí me da igual, pueden hablar mucho la gente, pero que hablen, que no hablen, que hagan cosas. ¿Sabes? Cuando se peguen, cuando tengan patas, yo no sé qué, que saquen chamaquitos, que breguen con eso, que aguanten a los niños, que yo aguanto a los niños, ¿sabes? Los caprichos de los niños, las tonterías de los niños, yo las aguanto porque me gusta la música, ¿sabes? Y sé que los niños tienen el futuro, hermano, los chamaquitos chicos son los que vienen con la vaina nueva, yo lo respeto, hermano, ¿sabes? Yo respeto eso mucho, a mí me encanta, yo no quiero estar donde estoy, lo que pasa es que estoy en el todo, ¿sabes? Y cuando viene un chamaquito que se empieza a creer que está duro, que no sé cuánto, pues se topa conmigo siempre, hermano. Siempre. No es tremendo, tú puedes ver la trayectoria ahí, como a lo mejor, no sé, me habrán tirado ya 50, ¿me entiendes? En España. Así que, that's funny. Ahora este mes, eso es este mes, ¿sabes? Para mí.
mes que viene es otro, ¿sabes? Y yo, nada, yo no tengo una personal, hermano, al revés, si yo, es más, moral, que diga lo que quiera por ahí, pero yo lo conocí, ¿me entiendes? En la plaza, yo estaba con él cuando era chamaquito, ¿sabes? Nunca me había pensado, ¿sabes? Otra gente me puedo pensar que me puedan tener temas o me puedan tener algo, ¿sabes? Pero él ni siquiera me lo había pensado, ¿sabes? Wow. Hay otra gente que no lo conoce, no sé qué, yo a él lo conozco, ¿sabes? Conozco a toda su gente, a todo su de eso. Yo vivía en su ciudad mucho tiempo, ¿sabes? Yo me fui a Barcelona a vivir, solo que es eso, hermano. Nosotros en Barcelona hemos metido mucha mano también, y en España en general, y no sé, la gente se choca con eso, hermano, ¿sabes? Se choca con nosotros, sin caray, yo creo que es el juego ya, natural, ¿sabes? Es parte del juego, hermano. Añado esto por aquí y ya vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Podéis debatir en comentarios si queréis, pero en mi opinión, siendo lo más objetivo posible, no tiene sentido tirarle a alguien que ha traído a tu país el género del cual tú comes y usas en tus temas, y más todavía si antes has sido fan de dicho artista. Pasa lo mismo con Kid Keo, que raja de John Beef cuando él mismo ha escuchado su música. En el momento que gane dinero con alguien en este mundo, en nuestro mundo, de esta música, en el momento que alguien gane dinero con nuestra música y no sea familia nuestra, entonces que sepa que va a tener un problema. Mononoke Mixtape. Mononoke es la mixtape que sacó a finales de 2020 John Beef con Young D, cuando empezó a pegar el drill en España. Es muy corta, de tan solo 3 temas. A destacar Chochito. Puta, tengo la grasa, soy pan seco, lenteja, cocido, bitch, tengo reseco, dinero 24 horas, moneda completa. Ese Chochito sea dueño de mí, porque ese Chochito no me deja dormir. Y Mononoke, con videoclip borrado. Hay una gran diferencia, primo, entre nosotros y vosotros. Aquí somos todos ricos, primo, vosotros te fucking rotos. Mi primo se ha quedado loco, ha puesto una nave, 500 focos. Y no hay luz en el barrio para ti de la otra. Y los young que me mienten se creen que soy tonto. Y suben al barrio haciéndome footing y bajan haciéndome trompo. El videoclip se borró cuando salieron los vídeos de Young D maltratando a su pareja, insultándola por mensaje de voz y tirando sus cosas a la basura, lo que provocó su expulsión de la bendición y que se borrara dicho videoclip. Dispara. Dispara es un tema de Katie Kane con John Beef, para la mixtape de Katie Los Papis Noel. Originalmente era solo de Katie Kane, pero al incluirla en la mixtape decidieron hacer este remix. Tenía videoclip con la canción original, sin Fernando. No conocen en la calle por abofete a rapero. Las niñas saben que somos reggaetoneros. Nosotros fuimos primero, ahora tenemos un ejército. Y a la niña haciendo ejercicio. Tue. Y no vas sacando billos que no somos come mierda. Con un pincate recién saca de la tienda. Pate gatita, pa' que me atienda. Que manda una hierba que huela a miel, oh shit. Ay mamacita, hoy te voy a desmontar. La Última Cena. La Última Cena es una mixtape que sacó John Beef en 2016, junto al artista latino Fly Migo Bankroll. Se compone de 7 temas, a destacar Satanic. Dame bicho satánico, dame bicho satánico, dame puta satánica, 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 yeah, dame puta satánica, Día de los Muertos. Estoy haciendo dinero, tú estás haciendo tiempo, loco. Si el tiempo es dinero, loco, dime qué estás haciendo en el infierno. Flecheando billetes de 500 en el infierno. Flecheando billetes de 500 en el infierno. Flecheando billetes de 500 en el infierno. En este barrio, pues parece el día de los muertos. Y Ángel Caído, con Katie Kane. Me siento bendecido, me siento bendecido, me siento bendecido. Sé que él está conmigo. Me siento bendecido, me siento bendecido, me siento bendecido por mi ángel caído. Ayúdanos para que lleguen los kilos, protégenos para que no nos den los tiros. Accidente. John Beef se sacó el carnet de conducir en octubre de 2020 y al poco tiempo tendría un accidente con el coche al no dejar puesto el freno de mano. Un amigo suyo empezó a grabar después del accidente. Cago en la puta seco, mira que te lo estaba diciendo, viejo. Freno mano, viejo, freno mano. Drugrats. Drugrats es una mixtape que sacó John Beef con Young D y con Uzi Gang. Fue poco antes de que saliera los vídeos del maltrato de Young D a su novia. Se compone de 4 temas, a destacar Drugrats. Te tiro la cabeza y te hace un baffle. Tu puta, dándole cabeza a un tablet. Yo soy el más duro, déjalo que hable.
Rich Blaze, somos el Seco, el Uzi y el John D. Nos tienen rabia porque nosotros hacemos cheese. Con su puta caja sutra loco y fumar. Ratchet Love. Ratchet Love es un tema de Los Zafiros con John Beef. Tan solo se encuentra en YouTube y cuenta con videoclip. Ahora viste Versace, pero conoce bien que estás calle. Took my cup, only you 100. Conmigo mucho Molly, I can feel my body. Traemos un par de guarras, I'm gonna kill somebody. I need to fuck somebody. No me queda flus, I'm gonna rap somebody. iPhone 5, honey missile cat. La visión me lo coge pero da igual. Me miro en el espejo y pienso que nació pa' esto. Damn, ya solo me queda esto. Con tanto molly debería estar muerto. Otras veces me yo pero siempre vuelvo. Damn, enamorado de una racheta. Es fea de cara pero tiene buena. Un saludo pa' mi mamá, te quiero mamá. Beef con Cecilio G. Os recomiendo ver este vídeo para enteraros más detalles. El único problema es que hay varias versiones de la historia, y realmente se hace difícil documentar lo que pasó de forma verídica, pero haré un resumen. Este beef se remonta a mucho tiempo atrás. Antes de pelearse hicieron varios temas juntos, y se llevaban bastante bien. De hecho Cecilio formó parte de la Purgan en su inicio. Pero después, según explica John Beef, sin motivo aparente, Cecilio G se distanció y empezó a tirarle mierda junto a otra gente, con la que ya de por sí se llevaban mal, como Pin Flaco. Loco. Te puse la tijera en el cuello. Loco, llevaba más de 3 eurillos. ¿Para qué mientes? Con Cecilio lo voy a decir yo lo que ha pasado. Ese chaval comió en mi casa. Bueno, sabíamos que erais súper amigos todos. Mira, vamos a ver una cosa. Yo soy de fuera, ¿no? Pues ese chaval ha comido en todas mis casas, ¿me entiendes? Siendo yo de fuera. Entonces, un día, la gente de Cecilio acorraló a John Beef. Si no me equivoco, al salir de un bar o de algún establecimiento de ese palo. Y le dieron varios puñetazos. No eres humilde, no tienes la humildad de la calle, ¿me entiendes? De mi casa a tu casa, todas esas cosas. Si tú has podido venir a pegarme, puta, con 20 putas, ¿me entiendes? De mi casa, es porque no eres humilde, hermano. Así te lo digo. Ya, porque no has tenido huevos de coger y decirme, vamos a quedar tú y yo solos, hermano, teniendo todos mis números y teniendo todo. John Beef subió esta foto y Cecilio respondió con otra foto y un vídeo. ¿Qué tal tiene la nariz, Fernando? Me tienes preocupado, ¿eh? Te pegaron bien pegado. Después de esto hubieron varias indirectas en temas, pero la cosa se fue calmando hasta el día de hoy, donde ambos han colaborado en temas y se han perdonado. De hecho, Cecilio G ha estado fichado por la Bendición Records. Free Molly. Free Molly es la mixtape que sacó John Beef en octubre de 2014. La portada final es esta, pero también hubo otro concepto. Se compone de 10 temas, a destacar la intro, Free Molly, con videoclip. Follando con la puta más famosa. Le piso la curva más peligrosa. Puta, puedo convertirte en una diosa. Nada más con que te escriba un par de cosas. La pasión de Beefy, con un videoclip borrado. Perdona madre, pues no puedo ayudarte. Estoy trabajando para poder compensarte. No voy a dejar que nadie venga a agobiarte. Te echo de menos y tengo ganas de abrazarte. Que me tiran, sabes mi día. Pero si supiera lo mejor lloraría. Te interesando la esquina con marihuana, cocaína. Samsung Galaxy, con Hakim. Tengo una mole que te pone Samsung Galaxy. Tengo una mole que te pone vaina pata. Tengo una mole que te pone con R32. Te pone tochino comiéndolo. Y Lana del Ray. Yo no la quiero, ella a mí tampoco. Sé que me vuelve loco, me va a dar tiroco. Solo me llama cuando la coloco. Ya Kun y yo cool cosplay. Yo ella yo con mi claim. Tu Gina, yo loco, soy Freddy. Yo visto Lana del Rey. Yo soy Abby, tu Lana del Rey. Yo Christian Grey, tu Lana del Rey. Lana del Rey viene, obviamente, por la cantante Lana del Rey, que John Beef incluye en su nombre de YouTube, y fue la inspiración de su nombre artístico, por la canción de Lana del Rey, Young and Beautiful. La canción así en sí tampoco, no sé, me gustan muchas de Lana del Rey ya por todo como es ella, ¿sabes? El misterio que tiene, lo que ella representa, y me parece que lo representa muy bien, ¿sabes? Como que lo sabe jugar muy bien su papel y es de admirar para mí, ¿sabes? Para mí que tiene más fuerza que mucha gente que está, ¿sabes? En su terreno y tal, y ella como que... Ella es así, supongo, también no la conozco, pero supongo que lleva bastante realidad.
Tatuajes. John Beef tiene una larga serie de tatuajes, distribuidos por casi todo su cuerpo. La mayoría son talegueros y de temática ignorant. A destacar el Pico 3, que fue su primer tatuaje en la cara, el Romeo, la Rosa Azul, la Baba, la Estatua, el Silvestre, los huesos de la mano, el G-Code en la otra mano y un largo etcétera. Fashion Mixtape. La Fashion Mixtape fue el álbum que sacó John Beef en 2016, luego de trabajar de modelo para marcas como Calvin Klein, Givenchy, Pigalle, Hood by Air, etc. Se compone de 6 temas, a destacar Front Row, Fashion Mixtape, John Beef, bendiciones. Esto es high fashion, puta. Esto no son canciones. De varias las mansiones. Puta mala en tacones. Tengo el poder, el dinero y tengo las conexiones. Fashion, Turi Luquino, guarra. Tierra boquino. El moquino. De Niro Pachino. Nosotros estamos en Valenciaga. Su primo. Cantando en Paseo de Gracia con el asesino. y Dinero en la Ola, con videoclip. Me llegan paquetes de Puma, me llegan paquetes de Bose, me llegan paquetes de Armani, no cabe más prenda en el closet. Me llegan paquetes de Nike, me llegan paquetes de Swisher, paquete, piquete, pa' que no te me cotice. Tengo dinero en la ola, tengo dinero en la ola, cuando puta japonesa, estamos jugando consola. Después de esto, John Beef ha seguido trabajando como modelo para más marcas, como Mariah Fisherman o Diesel. Beef con Pin Flaco. El beef con Pin Flaco empezó a mediados de 2015, cuando Dora Black, el grupo de Kinder Malo y Pin Flaco, empezaban a ser más conocidos y empezaron a juntarse con Cecilio, con el cual John Beef ya tenía rencillas. Fernando, eres buen rapero, pero te vamos a dar la del autotune, loco. Después de varias discusiones chorras por Twitter y el diss de Kinder Malo llamado Erasmus Boys, John Beef envió a los Sugu, un grupo de menores barcelonés entre los cuales estaba MC Buseta, a pegarle a Pin Flaco, dejándole un ojo morado. Pin Flaco trataría el tema en Los Buenos Siempre Ganan, donde sale con el ojo magullado. Más tarde, Katie Ken sacó el tema remix de Gucci Mane, All My Children, diciendo que todos los raperos trendy de España en ese momento eran hijos suyos. En la portada salen Kid Keo, Pin Flaco, Kinder Malo, entre otros. Dora Black respondería rápido con Papá dame dinero. Si no te haces responsable eres mal padre. Tu actitud no fue la buena para educarme. En los negocios lo hago mejor que mi padre. Y por eso ahora quieres amarrarme. Después de esto no pasó mucho más, aparte de algún tweet entre ellos dos. A diferencia del beef con Cecilio, estos dos artistas no llegaron nunca a reconciliarse. Pin Flaco es tu padre. Pin Flaco me come la polla, hermano, que él lo ha retirado de la música. Se ha quitado tu ídolo, cipollo. No peleéis. No peleéis. No peleéis, ¿vale? Está feo. Grandes Clásicos. Grandes Clásicos es un recopilatorio de temas antiguos de John Beef, que se subió a su Spotify en 2018. Recoge nada más que 38 temas. A destacar Dolce & Gabbana, Young Neymar, Canelita, la niña al ritmo Ricky Tran, cerrando bolsitas, todo marcado de la vida, yo gloria bendita. La calle me lo da, el gobierno me lo quita. La choli bailan que está bolso, que soy el Canelita. y Turn the Tide. 2007 prohibieron la efedrina y desde entonces ya no eres la misma. Salgo a la calle guillado de salsero, ropa italiana, Jesucristo en el babero. Hay varios canales en YouTube que tienen recopilada mucha música de John Beef, como pueden ser Pure Trap o Neon Knife. Recomiendo que chequéis ambos canales, además del propio canal de Los Santos y el Spotify de Pure Gang y Pure Gang. Adderall. Adderall es una canción de Skyhook en la que aparece John Beef, que salió sin su permiso, según dijo él en un tweet. Ya la estoy perco, va a ser mejor si no lo pienso. Que explotarme los sesos, abajo de intereso. Solo es dinero, baby, no te creo que es un progreso. Ahora te enfadas, pero solía reírte de eso. La última vez que te vi fue en el aeropuerto.
Clockers. Clockers es la tienda de ropa de John Beef, enfocada en zapatillas y moda urbana o streetwear. Se encuentra en el barrio de Lavapiés, en Madrid, y la gestionan John Beef y más gente, como su hermana Carmen Bumping o Jamal. Hablando de su hermana Carmen, tiene un tema con Katie Kane. Yo soy la más puta, a mí no hay que me discuta. Los tengo a todos fumando de mis chustas. Me compran cosas que ni siquiera me gustan. Y yo haciéndome las uñas, yo soy la más zorra. Hago que tu gata corra. Y si quiero hago que cualquiera se corra. John Beef tiene además otro hermano. En esta foto de aquí sale además su madre. I Wish You. I Wish You es un tema de Papi Trujillo con John Beef. Déjalo que odien, que inventen. No pueden entenderlo, lo nuestro es diferente. Sé que tú me sientes, baby. Lo nuestro es real, da igual lo que pienses. Déjame gozar que yo vuelvo a verte. Sé que la jodimos, pero eso es caso aparte. Baby, estoy yendo a buscarte. KCO. KCO es, para muchos, el gran pionero del hip hop en España y el que trajo el rap a la escena española. Sobre 2015, John Beef subió este vídeo. Me pongo a leer comentarios de todos esos raperos ahí en Instagram, que si soy real. Yo no soy real, cabrón. Yo soy fake, hermano. A mí no me gusta W ni KCO y toda esa mierda. A raíz de aquí, y por otras causas como el crecimiento del trap, se creó una tensión entre la nueva y la vieja escuela, y entre sus fans. Pero por algunos tweets de John Beef y esta foto que subió después del partido de fútbol de raperos, se puede ver que no hay ningún mal rollo. Añado este clip del partido donde John Beef se mete en propia. Agua que se revela. Es un duelo generacional. Clarísimo, clarísimo. Atención, recupera otra vez. Borja Iglesias. ¡Oh! Su primer gol, su primer gol. Lástima que haya sido en propia puerta. Beef, entre comillas, con Rels B. El beef con Rels B sucedió cuando a John Beef lo quitaron del O Mariquiño de 2018 y lo cambiaron por Rels B. El alcalde se negó a dejarlo actuar por sus letras machistas y ante esto John Beef subió una serie de stories. Que le follen al alcalde ese de mierda, hermano, del PSOE, ese hermano de basura de ladrones. Que desde la Falange Izquierda Unida sois los mismos ladrones. Y al mariquiño que le follen también. Voy a hacer un concierto el mismo día gratis para todos. Además, si lo que os jode es que cobre, yo ya he cobrado, hijos de puta. Voy a cobrar el doble. Yo ya he cobrado todo el dinero, os voy a enseñar las facturas y todo. Con dinero de los impuestos de la gente, porque si no, no me habríais pagado. Pargala. O sea, lo que os tendrían que prohibir y hacer nada, hermano, vivir a vosotros, que sois unos ladrones, que dejáis a gente sin casa, que robáis a la gente, que gestionáis mal el dinero, que sois racistas, que sois machistas, que sois todo lo peor, hermano, sois asquerosos. Hijo puta, si me presento yo alcalde de tu dehesa te gano, que no te quiere ni tu gente de tu ciudad. Sois chivatos asquerosos. Ya la gente se ha dado cuenta de vuestra mierda, loco. Un año después, vuelve a mencionar el tema en su story, y aquí es donde habla de Rels B. Estos de Sony son lo más gracioso del mundo, compadre. El año pasado me ponen al come mierda ese de Rels B a sustituirme de Esquirol. Cuando me cancelan a mí un bolo y ahora me piden a mi ayuda. Artistas independientes, que os ayudemos con la polla, hombre. No a la censura, pero hermano, vosotros sois los mismos que hacéis censura, Sony Music. Vosotros no podéis pedir algo que no dais, ¿sabes? Come mierda. Y no me toquéis mucho la polla, que hago brujería otra vez, loco. Yo reviento el edificio ese que tenéis en la Castellana. Come mierda. Cuando habla de brujería, se refiere a que cuando Rels B estaba actuando, el escenario se derrumbó, dejando herida a mucha gente, y él deja caer que fue obra suya. Strap Wars. Strap Wars es un corte EP que sacó John Beef en 2015. Se compone de 5 temas, a destacar Ni Sepo Ni Sapo, con videoclip. Ni sepo, ni sapo, ni puta, ni vato, ni chupo, ni chapa, mi chapap, yo papo. Me dice papá pa' que estás tan callado. Hay muchos sapos, estoy cansado. Tienes un nicho y te va quemado. Ya mi círculo está cerrado. No se huele, no se graba. Nadie habla, nadie dice nada. Y en el punto.
Si de verdad te mayo, vámonos juntos y la buscamos. Narices a fila como que estamos. Ya fuera verde que estamos. Con la tana, puta con la katana. Le follen al fútbol, voy a hacer money por la mama. Me acuerdo con Jalillo el primer punto. Discusión con Bad Bunny. En 2020, durante la pandemia, Bad Bunny puso un tweet quejándose de la gente que salía de su casa. Y John Beef le respondió con la noticia de una anciana, que en su caso, si no salía a la calle a vender y conseguir dinero, se moría de hambre. Bad Bunny le respondió diciendo que ese era un caso específico, y John Beef le respondió diciendo que no todo es tan sencillo. Por último pusieron cada uno un tweet, Bad Bunny diciendo que no quería discusiones, y John Beef diciendo que se ahorre las tonterías de rico. Kowloon Mixtape. Kowloon es una mixtape que sacó John Beef en junio de 2017. Es bastante corta, de 6 temas. La que más destaca es No Fox, con 6ix9ine. Look at my eyes, I get no fucks. I fuck shit up, I'm busting nuts. She call me baby, she got me fucked up. I'm not your baby, I just want the nut. Dice que eres gante, pero da el dinero de antes. Maldito come mierda, ten cuidado, no te atragante. Estamos desconectados que hasta podemos dar cante. Con tu puta en el Ferrari, jalapeño traficante. Esto fue bastante antes de que 6ix9ine fuera tan conocido como lo es a día de hoy. Otro tema a destacar es Flash It Only, con videoclip borrado. Aquí Flash It Only, you my little pony. Tengo cero, mami, puede echarle molly, mami, puede echarle molly down, puede echarle molly. ¿Qué lo que? Con fucking qué lo que? Puta modelo, mami, 1,83 m. Pa' medirla, mami, también gasta shit. Bicho que shit, Valentina Smith. Hay muchos vídeos, mami. Sacha pa' una molly down, puede echarle molly. Rocco Siffredi. Rocco Siffredi es un a.k.a. que usa John Beef. Rocco Siffredi es realmente un actor porno. John Beef tiene un tema antiguo llamado Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, Rocco Siffredi, Rocco Siffredi, tu shari mi peli, Rocco Siffredi, Rocco Siffredi, Rocco Siffredi, tu shari mi peli, Rocco Siffredi. XD aka LOL. XD aka LOL es un tema de John Beef que consiste en él riéndose encima de una instrumental. Yuma's Mixtape. Los Yuma es el resultado de juntar a Pur Gang con los Zafiros, el grupo de Papi Trujillo. Esta mixtape salió en 2015, cuenta con 8 temas y podemos destacar Llegaron los Yuma, Eso vale mucho plus, esos 2 millones de views. Charita portada de interview. Para de la noche, quiere que la despache. Tu novio no la hache, no beso un rache. Mucho caché, falta un poco bache. Vendiendo pastillas como valle. Los Foreign con videoclip, Esto es la Yuma y yo soy el seco. España, Cuba y Marruecos. Están esperando que me quite el chaleco. Y yo con su gata llenándole el hueco. Steco, dando palen de los tiempos de Paquito. y YOLO, también con videoclip. Mucha ansia, problema en lo profundo. Fumándome la kush como si fuera fin del mundo. Lo enciendo en el dance floor, no mira todo el mundo. La bicha mi chain, los perros a tu culo y a mí. Papi, papi, papi chulo. La Reebok en retro, pero el swag del futuro. Bitch, I'm on my grind, I'm on my money time. Son 30 points, if you wanna lick a lime. Molly, yo no tengo money. King Beef. King Beef fue el nombre de usuario de John Beef en Forocoche. Solo llegó a postear esto en dicha web. Trunks Future Bricks. Trunks Future Bricks es un EP que sacó John Beef en 2015. Hay 7 temas, a destacar Trunks Freestyle, Tengo más cerca la DIN, le meto muy aidín. Free paletín, you know what I mean. Con los pobres, estamos clean. Tengo más cerca la DIN, en la jauma donde llama el DIN. Free paletín, you know what I mean. Con los pobres, pero estamos clean. y Trunks. Me sube la pastilla escuchando pobre diabla. Estoy viendo a los demonios que me hablan y aplaudan, Mike. Me enciende como baila. Dile a tu gato que se vaya para la baila. Tienes par de amigas más, pues tráela. Me fui dando palmas
Una changa. Una changa es un tema de John Beef con el artista puertorriqueño Fuete Billete. Ella es la que hace que el billete llueva. Esa y llora lágrimas negras. Llevo en el bolsillo el hassle de un mes entero. Pa' ponérsela a esa bitch en el pandero. Ella baila, yo la miro, cada un minuto la tiro. Shari, te pego un tiro si no te quedas conmigo. Quiero un cadenón con la cara de Tutankamón. ¿Es John Beef el Picasso del siglo XXI? A principios de 2018, alguien hizo esta especie de presentación, explicando las similitudes de John Beef con Pablo Picasso. Todo esto se desarrolla a partir de la entrevista en la que él dice que Pablo Picasso es el único artista que ha hecho arte de verdad. El Guernica y todo eso, hermano, es una paranoia, que no sé que no, pero... ¿Qué has dicho de Picasso? Que no se oía. Es el único que ha hecho arte, el único. I can't feel it, tú sabes. Se puede sentir, hermano, el arte algo que se siente ya no lo siento. Adicto o Baby Hell. John Beef subió en julio de 2016 esta capela, que se puede encontrar en SoundCloud. Ella ves angelito en mí, y cuando no quiero vivir. Varios productores la montarán en una instrumental, y de aquí salen Adicto o Baby Hell, y Fiebre Rhythm, de King Dudu. Bad Gyal cogería más tarde esta base para su famoso tema Fiebre. Y me quedan 3000 pa' quemar. En este vídeo, John Beef está discutiendo con una chica, pero no se sabe muy bien el contexto. De 5 euros en 5 euros voy a cambiar la sociedad, hermano, mira. Ese papel vale más que con el que te limpias el culo, a ver. Yo por lo menos estoy luchando por eso. Sé lo que haces. Yo esto no le tengo, Sé lo que haces, no le pero tengo no más. sirve de nada. Cambia la sociedad con tu música y con lo que hagas, pero no con robando y quemando un puto cigarro. Eso es dinero del alcalde, de vuestro. Y me quedan 3000 para que... En esta entrevista del bloque lo explica. A Torrelavega íbamos un poco encendidos, la verdad, en verdad, porque habían hablado mucha mierda por internet los políticos otra vez, ¿sabes? Poniendo, pues, ¿sabes? Usándonos, que no mola, en verdad, porque yo paso de ellos, ¿sabes? No mola que usen nuestro nombre, ni usen nada de eso, y menos cuando no nos metemos en su mierda, nunca para nada, ni vamos a votar, ni nada, ¿me entiendes? Estamos en nuestra web. Y empezaron a hablar pila mierda, en verdad. Ahí le pagaron a periodistas y todo para que hicieran, ¿sabes? Artículos chungos, que en verdad la periodista después me pidió perdón y todo. Pero bueno, lo puso público en Twitter. Y íbamos encendidos y yo en verdad pensaba quemar los billetes allí, que me iban a pagar, porque decían que no sé qué, que me estaban subvencionando y a mí no me subvencionan esas mierdas, ¿sabes? Da igual, solo íbamos a quemar. Y estábamos ahí rollo en el DS y se estaban metiendo coca o algo por ahí la peña de repente y se empezaron a pelear por un billete de 5 euros, no sé qué. Y dije, ya está, venga, lo quemo, me da igual. No sé qué, lo empecé a quemar y se tiraron las niñas esas así encima también, no sé cuánto, ¿sabes? No sé, como que se lió todo y de repente estaba grabando a alguien, no sé, ¿sabes? Rollo, yo qué sé, una vaina. Hay un vídeo del concierto de ese día en el que sale John Beef hablando sobre esto. Calla. Mira, hay personas machistas en la vida. De hecho, hay que luchar contra ellos día a día, hermanos, de verdad. Le toca tirar a todos los machistas y a todos los mujeres, le toca tirar, hermanos. Pero la música y la vida no son machistas, hermano. Eso es un invento de la política y conmigo no juegan los políticos de Mala Ruina. Mala Ruina es un corto de Carlos Salado, el director de Criando Ratas. En este sale John Beef en varias escenas. Para este corto en específico, grabó una versión nueva de Lil Romeo. De hecho, Romeo sale en el cortometraje. Baby, yo te traje
pa' gozar. Esta vida es dura, mucho que gozar, pero si eres bueno no te tengo que preocupar. Recomiendo mucho verlo. Adromix 5. Será la quinta entrega de la saga All These Rashes on Me, I Can Feel My Soul. Hasta ahora cuenta con 3 temas que seguramente estén dentro. Estos son Malo Freestyle, Soy malo, claro que soy malo, mi amor. Sabes que me dedico, tú sabes lo que hago, mi amor. Yo tuve que ser malo, mi amor. De droga, música, puta, mi amor. María Carey, Estamos vendiendo María Carey. BBS en my chain, oro de ley, gafas Cartier, patillas Carey. Yo con tu puta y él llama NK. Quieres vivir esto, pues paga el precio. La calle Lambón no le tienen aprecio. Entramos en la tienda y no miramos precios. y Ave María Purísima. No tengo nada que ganar, nada que perder. Solo dime, bebé, lo que fucking vamos a hacer. De lo que tenga vamos a hacer, eso vamos a hacer. La casa de un año, una noche en mi hotel. Tu puta está vacía como mi minival. En vez de hablar con ella, la llevo a comprar. Tú sabes que hay cosas que no se pueden comprar. Eres un blanquito, no sabe chingar. No vende ni un gramo, no sabe josear. Y que conmigo hay perreo, pues del maleanteo. Patada en concierto. Sucedió cuando John Beef le echaron un cubata encima cuando se bajó del escenario en un concierto. Beef, entre comillas, con Steve Lin. Steve Lin dijo en directo que del tema de Metallica, producido íntegramente por él, no ha recibido nada de dinero. La instrumental de Metallica la he hecho yo, al 100%. O sea, el sample obviamente es un sample, yo lo que hice fue las drums. Sí que es cierto que quien me dio la idea del sample fue el coleguilla, pero como instrumental, como tal, la hice yo. Lo hice al 100% yo. Vale. Es que la verdad es que yo no veo royalties de ese tema. Nunca he visto royalties de ese tema. Y no sé hasta qué punto sería legal registrarlo, porque claro, como lleva un sample, pero yo nunca he visto un céntimo de esa canción. Además de esto, Stevie ha trabajado con Morat y Benny Jr., gente que no se lleva demasiado bien, digamos, con John Beef. No hubo pelea real entre ellos, fue más por los fans, pero John Beef puso este tweet aclarando un poco la situación, y Stevie le respondió. ¿Comunista? La idea de que John Beef sea comunista nace de algunas fotos que hay suyas con una sudadera con la bandera de la Unión Soviética, pero nada que ver realmente. Es una prenda de la marca homónima del diseñador ruso Gosha Rubchinsky y no tiene nada que ver con ideología. De hecho, John Beef nunca se ha posicionado políticamente. Imagino que según sus ideales se acercará al anarquismo, pero nunca se ha etiquetado explícitamente. Dentro de lo que cabe intento no hacer ningún deal que me comprometa, ¿sabes? Mi música. Por lo demás también gano dinero. No es que sea comunista ni nada de eso, ¿sabes? Donald Trump. En marzo de 2017, John Beef tenía un concierto en Austin, Texas, Estados Unidos, en el festival SXSW, pero la ESTA, en español, Sistema Electrónico de Autorización de Viajes, les denegó la entrada sin motivo alguno y sin previo aviso. Rest in Beef. Rest in Beef es un vídeo que subió John Beef a su canal de YouTube, en el que se anuncia su supuesta, y obviamente falsa, muerte. Para el que no se haya dado cuenta, John Beef es un gran fan del anime, y hay numerosas referencias a esto en sus temas. No sé, a mí me gusta el anime también, tú sabes la vaina anime así de... ¿A ti te gustan o no? ¿Cuál, tú dices? Yo me enchufo la máscara así, me veo con la cabeza, hermano. Vaina anime de... Tú sabes, como Goku y todo eso, hermano. Eso para fumar porro, hermano. Oh, duro.
es lo mejor. La pinga que te chinga. La pinga que te chinga fue un tema con videoclip borrado de John Beef. Llegó la pinga que te chinga. Llegó la pinga que te chinga. Yo soy la pinga que te chinga. Llegó la pinga que te chinga. Yo soy la pinga que te chinga. Llegó la pinga que te chinga. Tengo la pinga que te chinga. Yo soy la pinga que te chinga. Seguramente muera encima tu puta. Sexualidad. John Beef nunca ha hablado explícitamente de su sexualidad y no se ha puesto ninguna etiqueta en este ámbito, pero por varias cosas que ha dicho, podemos deducir que es bisexual. Gangsta Paradise. Gangsta Paradise será el siguiente álbum que saque John Beef. No hay una tracklist oficial hasta el momento, pero hay dos temas que estarán casi seguros. Uno sería Música y Dinero, que subió hace poco con videoclip. Sola no puedo, sé que nadie me quiere, estoy en música y dinero. Música y dinero, 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 oh, oh. Y 200 kilómetros. Rezándole a Dios mientras le piso. Si vienes de la mierda, Hot sabe mejor. Yo estoy aquí porque Dios quiso. Igual hasta que me aguante el corazón. Rezándole a Dios mientras le piso. Alofoque Freestyle. Alofoque Freestyle es un tema que borró John Beef de su canal de YouTube. La soña me manda la Jordan más nueva. A tu puta estoy haciendo la que llueva. Tenemos a los fiscales buscando pruebas. Free, 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 teba. Comiendo cookies, contando mi flow. Los Gangsters también lloran. Los Gangsters también lloran es un corte LP que sacó John Beef en 2014. Es de reggaetón, cuenta con 4 temas y podemos destacar WhatsApp Brocky, y Tu Gata. Toda la noche fumando loud y me lo estoy matándonos. La estamos pasando nice, la verdad estoy gozándolo. Mami era lo peor, si me lo hace mejor, vos tienes que confesárselo. Tu gata y yo. El Plug 3. El Plug 3 será la tercera entrega de la saga El Plug. No hay tracklist oficial hasta la fecha, pero hay 2 temas que seguramente estén dentro. Uno es Barbarian, del cual tan solo hay un snippet que subió él mismo a Instagram. Chúpame la rata, no miento, no miento. Chúpame la rata, no miento, no miento. Chúpame la rata, no miento. Haciendo dinero, chúpame la miento, no miento. Chúpame la rata, no miento, no miento. Chúpame la rata, no miento, no miento. Chúpame la rata, no miento. Haciendo dinero, chúpame la miento, no miento. Chúpame la rata, no miento, no miento. Chúpame la rata, no miento, no miento. Chúpame la rata, no miento, no miento. Y es una guarra sucia del sur. Es una guarra sucia del sur, siempre en el bajo mundo. Tú la quieres dar, mi brother, ho, yo no te paro. Si lo que quieres guerra guarra, yo te la declaro. La doy besitos después de que me coma todo el rabo. Alejandrito Rao. En la mafia si falla, pro. Mami me dio papi, pro. Ella no es popi, ella es chanti. La compro, le y saca pompi. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Lo entiendes? Yo lavo los billetes, tú lo entiendes. Bullate. Bullate es un tema de Kefta Boys que solo se puede encontrar en YouTube y cuenta con videoclip. Chari, muévelo si tienes algo. Yo te puedo perrear, pero yo no bailo. Aquí la guasa, la hace del drama. Lila, I can fuck your mama. El seco like Mohammed. Tú te vas mojado, tu puta va mojada. En la jauma con los muslim, hustling. Aquí se la hacen, hablo de la fui. Te tiramos pa'l pantano como te subo. Juicio por estafa. Sigo esperando al juicio por la estafa, qué pereza. Mencioné el tema en la segunda fase al hablar de su padrastro Fale, pero aquí lo explicaré más en detalle.
John Beef estuvo implicado, junto a su padrastro y una treintena de personas más, en una macroestafa a entidades bancarias en Granada. Ellos abogaban por su inocencia, y el padrastro de Fernando llegó a un acuerdo con la fiscalía. 3 años de cárcel para él, pero ninguno para su hijo. A día de hoy, Fale ya está libre. De un macrojuicio a una red de falsificación y estafa. Los principales acusados han aceptado una condena de 3 años sin multa y de los 6 que inicialmente se les pedían. Pagaban pequeñas rentas a personas sin recursos a cambio de utilizar su identidad para solicitud de préstamos y firma de contratos que cobraban estos cabecillas. Llegaron a estafar 200.000 euros. Los 2 presuntos artífices de la trama, 2 hombres de 64 y 33 años de edad, han visto rebajada la petición de condena de la Fiscalía de 6 años de prisión y 12 meses de multa, unos 3.600 euros, a 3 años de cárcel y 9 meses de multa. Los 29 acusados restantes, ya que 3 de los procesados no han comparecido, han mostrado su conformidad al acuerdo que le rebaja la pena. Las defensas han valorado este acuerdo. La N-word. La apropiación cultural y qué palabras puede o no decir una persona, a ojos de la corrección política de moralistas en internet, forma parte de un debate actual en el que hay opiniones muy polarizadas. John Beef habló ligeramente sobre esto en una entrevista que le hicieron con Rosalía, a la cual también la han tachado de apropiarse de otras culturas que para algunos no le pertenecen. Añadir que a Rosalía la conoce desde antes de empezar en la música y tienen muy buena relación. Y al final creo que es eso, es hablar del privilegio y no están hablando de ti como artista. No están, en el fondo la cuestión no es esa, es el privilegio, por ejemplo. Yo me he dado cuenta de eso, entonces también si tu trabajo sirve para poner sobre la mesa según qué temas, sabes que son importantes para personas y para visibilizar a según qué personas o colectivos, es bueno, es positivo. Yo es que no creo en eso de la apropiación. Yo sé lo que es un abuso de una persona a otra y es lo que importa. Todo lo demás son gilipolleces, ¿sabes lo que te digo? Que tú has hecho esto, has hecho lo otro, son cosas de niños chicos. Y que llevamos toda la vida, que la apropiación cultural en la historia del arte... de negro, desde que empezó a mí nadie me ha dicho eso. A mí nadie me ha dicho hacer, ¿sabes? Para que veas que es una tontería. Quien te lo diga es con otra... ¿sabes? Con otro objetivo, no una crítica constructiva, ¿sabes? Porque, ¿qué va a solucionar? Vale, soy apropiación cultural, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ahora qué? Venga, seguimos, otro tema. En mi opinión, nadie debería sentirse cómodo de tener la enorme responsabilidad de decirle a la gente las palabras que deben o no usar, y menos si se hace con un trasfondo ideológico y de bienquerismo en redes sociales. Todo tiene un contexto, pero tan solo tú eliges si lo que escuchas te ofende o no personalmente. Real Love. Real Love es un tema inédito de John Beef. Gang Tapes. Gang Tapes es un pequeño EP que sacó John Beef en 2016. Se perdió cuando puso en privado la mayoría de vídeos de su canal de YouTube. Se compone de 3 temas, y podemos destacar la intro, For Real. Yo era un camello más, ella una puta más. La vergüenza me la comía pa' ir pa' trabajar. Pa' canto atrás, primero había que hacer cash. Bro boy, sácame de aquí ese fake ass. Siempre en el punto, todo tiene su final. Buceando toda la noche, que esta noche es la final. Muchos ojos, una sola realidad. Que le follen a los guardacosta. Hansa, oba, herida costa. Odio a los junkies, odio a la costra. Me acuerdo con mi primo cambiando la ropa. Dan, odiaba esa mierda. Ahora el Romeo lo conocen hasta en Dolce Gabbana. Chichagua, bebé, estamos en la montaña. En el riff, plantando la californiana. Fuma kiff, en el riff. Satanismo. Las referencias satánicas de John Beef en todo lo que hace son más que notorias, y más de una vez ha dicho que es satánico. Me gusta todo eso de desfilar de la moda porque como soy satánico y todo eso, pues me siento en conexión con el infierno, ¿sabes? Es algo muy... Tú cuando estás en la pasarela notas al demonio 100%, es todo lo malo que hay en el mundo puesto en una... Tengo un amigo que... No sabría decir hasta qué punto es verdad, o es más por personaje, por así decirlo, pero bueno. Bajo Mundo. No se sabe nada todavía de este álbum, tan solo el nombre. Saldrá más adelante. El Bajo Mundo es como de, pues, más de baile, todo el rollo también oscuro y tal, y, ¿sabes? Y asqueroso, pero eso, rollo más para bailarlo también. Doraya preguntándome por droga.
Paul Marmota. Hay varios temas que solo se pueden encontrar en los perfiles de SoundCloud y Spotify de Paul Marmota, como pueden ser Bellaco. Yo sí soy bellaco, la cara con mi leche te la empapo, baby hoy salí bellaco. Baby hoy salí bellaco. Mercurio. Y Oh Shit Remix. Trate más zorra, voy a hacer que todo se corra. Chúpala con alegría, no te hagas la triturra. Amores mafiosos con mi loca media. Cantantecito soy, mami, no te entona. Mierda, fuma una party reggaetonera, mientras bailaba con una cualquiera. En el cielo, un amor, a ver si llego. Trate de ser bueno, soy gantel de profesión. Yo hago lo que hago y nuestro amor es un milagro. Yo no tengo miedo, baby, soy un calentón. Y si sigue así se va a quedar soltera. Le va a tocar vivir la misma pena que yo. Y si te sentí, baby, solo son problemas. Como un angelito vuela, déjeme vivir, no sea altera. Hey, yo estoy en millones, tú estás en moneda. Pa' afrontarme, puños, hit me out. La hambre me está tocando a timbre, no hay tiempo para ser humilde. Pichando lo que no sirve, ya no tengo día libre. Obvio chupando polla y pienso Dios me libre. Le doy gracias a mi mamá porque ha criado un tigre. Acá no se callan ya, otro con el yello. Como sacar agua y encima de los camellos. Uno con la llanta y otro con el yello. Por mi muerto me saco lambo amarillo. Algunos con la tana. John Beef TV. John Beef TV es el nombre de usuario de John Beef en Twitch, plataforma en la que tan solo hizo un directo hace 2 años jugando al Skyrim. Que John Beef sea un gran fan de los videojuegos no es ningún secreto, y cabe destacar esta frase que dijo cuando fue al podcast de Yo Interneto. Otro mundo, hermano. Sí, la que estás conociendo otro mundo. De decir, Sí, estoy sí. aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Es una aventura. No hay ningún arte más avanzado. Sin duda. El que está haciendo cuadros es que está apoyando. No, es que Hay herida que no sana, marihuana pa' Xanax, pa' España, pa' gitana. Fuck police, la magar en la calle vendiendo la moli. Solo yo y mi cheta, la seguí a los raperos, se fueron con la queta. Ya que tiro tanta pena. El dios del trap mixtape. Esta mixtape tan solo la mencionó en un tweet, añadiendo que será producida por Lex Luger. Hay una canción que sacó hace poco John Beef, producida por Lex Luger, llamada Telemundo, que es probable que esté en esta mixtape. Tú vas jugando con los peces, pero vainan todas las veces, ya tú sabes, 3-6. Con la grabación sense, sin demonio, todos los fundos. Me meto 2 rayas y te parto en el furbo. Pero en Furbito era en Funko, la coca está pura como el junco. En el punto, con 2 putas viendo Telemundo. En las calles, mandando policías para el inframundo. Y me voy pa' la guerra, primera fila de combate, Shari puede que no
Oh My. Oh My es un tema de Lowlight con John Beef. Me quieren porque puedo, porque soy dinero. Me quieren, no me quieren, a mí me comen los huevos. Me quieren porque me odian, porque temen lo nuevo. El demonio me ha elegido porque en verdad tienen miedo. Necesito los dineros, lo juro por mi madre. Siempre que veo billetes, yeah, I gotta grab it. Dinero de la droga, dinero de los pares. Real trap shit, mami, ellos nunca se han drogado. Free my nigga falling. No tengo nada que escribir, no tengo nada que ocultar, bitch. La calle no rima de ti, la calle no puede engañar, bitch. Cuando nos ves, solo tienes que mirar. Yo estoy pegado, no he tenido que hacer nada, no tenía que hacer nada. Mi hermanito y mi mamá, hasta que no salí yo, nadie hacía gatarra. Te mete la cara, ra, mi prenda son caras, puta aleja ese culo, no me vaya a ensuciar, los raperos me odian. Concierto con Chief Keef. En 2018, John Beef iba a hacer un concierto con Chief Keef, pero debido a la muerte de Fredo Santana, Chief Keef no pudo venir. Postgraded Boy 2. Postgraded Boy 2 sería la continuación de Postgraded Boy 1. Esta mixtape solo ha sido mencionada por John Beef en 2 tweets. No se sabe si saldrá o no, pero hay un tema que pertenecería a esta mixtape, llamado You Gotta Lol It. Me pagan por pipear, 200 por Rita. Me pagan por colocarme, lo mantengo bobo. 3 patillas y me quedo San Jacobo. También por ahí par de zorras diciendo que soy lobo. Le voy a quitar la reglamentaria, le voy a explotar un cobo. Me estoy riendo de todo. Hijo de puta, está tu meta flaca. Nosotros siempre estamos buscando la paca. Yo, como Pepe defiendo la blanca. Si me robas te saco la caca. Yo, tienen el 16, tienen acá. All black, everything cuando se atraca. Somos tigres, vosotros ratas. Tu chapi ve perico y se pone bellaca. Mi caca solo come 2 veces al día. Jodió la calle, no puedo cantar. Si la sufrí en la calle, no puedo entrenar. Te conozco bacalao, más que vengas disfrazado. No sabes lo que son guías si nací un enmayado. Que no come después de saciado. Sia Is My Bitch. Sia Is My Bitch fue un tema que subió John Beef a su canal de YouTube en 2016. Lo borró y lo metió en el recopilatorio de grandes clásicos como I Still Whipping. Vídeo porno. El sexo, sea más o menos explícito, es una constante importante en la música de John Beef. Esto, sumado a varios tweets y fotos que ha publicado él mismo, nos puede llevar a preguntarnos si realmente alguna vez ha grabado algún vídeo pornográfico. La respuesta es no, o al menos que no esté publicado en internet. Pero un amigo cercano suyo sí que ha llegado a trabajar en esta industria con nada más y nada menos que Torbe. Estamos moviendo gordo como el rabo de Marco Italia. Ya él va a pensar, mi puta retrasada. Jeques del Autotune, el mixtape. Es una mixtape que se suponía que saldría sobre 2014, pero nunca llegó a salir. Hay varios temas en los que John Beef menciona la mixtape, y puede que estuvieran estado dentro de la misma. Estás tirando rabbit porque te divierte. Nosotros fuimos la libreta y huele a muerte hacia mi vida. Neumonía y ya fuerte, mal de ojo, maldecido por mi gente. Vida lenta, entre 20 y 30, con 20 años la crisis de los 40. Mucha delincuencia en mi city, niños podridos por dentro como Yanja con Botriti. Dando yemas y pidiendo piti. Ratchet God. Ratchet God es una mixtape inédita. No se sabe nada de ella, aparte de un par de menciones. Déjame conectarte en mi USB. Me encantan tus plugins, bebé, que bien te veo. Todas esas fotos que sube al internet. Oh yeah, oh yeah. Lo que suena ahora salió mañana o ayer. Extras.
Como dije en la introducción, esta es la última fase, donde he recopilado una serie de fotos, tweets y vídeos que no encajaban en ninguna fase anterior y tiene más sentido agruparlos en una fase aparte. La mayoría no tienen contexto, pero algunos los explicaré. Buenos días. Encima de Dios no vive nadie. Desayuno. Quirino y anual. En 2000 me fui a la fuga y la boté. Gané y después llamé a la Almería y una 22 me compré. Le compré las dos tetas 50 y el chipete se lo peté. Y en la disco tenemos las cortas encima, cabrón, que lo que. Coronamos, we all. Venga, hijo de la gran puta, en Murcia nos pegamos chivatos de mierda. Si no vais es que sois unos chivatos. Solo gatos, solo OG certificados con nuestro primo Fan Montana. Nada de nicho, hermano, nada de confianza. Que estoy en directo, tía. Periscope, ¿pero qué es un periscope, hermano? ¿Eso qué es? ¿Para ver las estrellas? Son los muertos de la policía que me paran todos los días con chivatos de mierda. Tengo dinero en la ola, 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 tengo dinero en la ola. Mira, para los policías, toma, cómpreme la polla, diamante en tu boca. La nueva norma es un porcentaje muy pequeño, pero algunos se resisten, especialmente por el calor. Y finalmente llega la sanción. Ahora ya pues tengo un hijo, estoy esperando otro, rollo... Han tenido que parar los sapos estos de mierda otra vez, no saben que soy rico y famoso y que tengo droga encima, así, una puta, y nunca me la pillo. Me fallan los payos estos de mierda y se ponen más nerviosos que yo, los chivatos. Chivato, muérete, chivato, policía chivata. Me voy a fumar un porraco en la vía pública ahora, viejo. Se había hecho un niño en la cara, viejo, me cago en su muerto. What's up, motherfucker? Veneno Manuel, ¿qué está hoy? Que Dios te bendiga, Veneno Manuel, por tu madre. Estamos mirando por aquí, hermano, por ti, por todo, hermano. Tu jeva nos vio y se le puso Mois. Esta boy, tu jeva nos vio y se le puso Mois. Tú sabes lo que es, hermano.
Vendiendo la chicha en tu blog. Descárgala, hermano, posgrado en Mita, hermano, Vendiendo la el mini, chicha el en tu mini, el blog. seco. Yo creo que hay algo mal puesto porque esto debería sonar más. No quiero tu puta, tengo la mía. Ella me quiere más que nadie y me lo hace mejor. Y por el nene que van y vienen, que no me tiene. Llevo 10 años en el juego y sigo siendo terror. Su chupa es la mejor, y tu bala con valor. Cuando te como el sufrimiento, el oro pierde el valor. Y hasta aquí el iceberg de John Beef. Es un vídeo que decidí hacer porque me gustaba la temática de video iceberg y como no había ninguno suyo decidí hacerlo yo, ya que hay contenido de sobra para ello. Su música me lleva acompañando desde bien chiquito y es para mí un honor ser la persona que haya recopilado toda esta información, ya que hasta ahora no había ningún vídeo de este palo sobre Fernando en YouTube. Muchas gracias al que se haya quedado hasta aquí y nos vemos en la próxima.